todos, buen día. Hola, Sean hola. bienvenidos a este workshop número 128, perdón, Wow. número 28. Ya estoy con lo de los podcasts. En este workshop número 28, en donde invitamos a expertos del mundo de los datos, emprendimiento, negocios, cualquier tema interesante para la comunidad. Y en esta ocasión tengo de invitado a un gran amigo. Él es de Perú y vamos a ver su biografía. Carlos es economista de formación, pero simplemente se considera un analista de datos con más de 10 años de experiencia en la elaboración de hojas de cálculo versátiles, ¿sí? Enmarquemos versátiles, flexibles y escalables que respaldan la toma de decisiones basadas en datos, junto con 7 años de limpieza de datos, creación de modelos y desarrollo de pantallas gráficas para informes de Power BI, Excel y Power BI en todo su esplendor. Con ustedes, Carlos Barbosa. Amigo, ¿cómo estás? Un gustazo. Gracias, Sergio. No, muy bien, muy bien. Por acá, emocionados de presentarles algunas cosas que se pueden hacer con estas funciones nuevas de Excel. Y bueno, gracias por la introducción. Sí, una introducción muy simple. Siempre yo digo que humilde porque cuando me pongo títulos, no sé, por ahí que siempre me doy un patino con algo que, no sé, palabras simples para mí, mejor. Sí, 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 es como en LinkedIn, ¿no? Que tu título se compone como de 10, ¿no? Que si certificación tal, Ajá. certificación tal. Bueno, más bien, ¿qué haces? Tu experiencia. Y ahora sí que lo que se ve, ¿sí? Eso es lo que vale y es lo que vamos a ver el día de hoy, amigo. Para los que no estuvieron ayer en la charla en su canal junto con José, en el canal Sentido Analítica. Ujú. Ahí platicamos ayer sobre el Excel moderno, que una de las cosas que trae Excel desde la versión 2021 es las matrices dinámicas, que vienen a revolucionar, ¿sí? Junto Sí. con este motor, cosas que no sabíamos que se podían, de fórmulas gigantescas a una función, ¿no? Únicos, ordenar, ¿no? Antes de comenzar con este workshop, amigo, ¿qué nos puedes hablar sobre estas cosas que se integran ya a Excel a partir de la versión 2021, incluyendo matrices dinámicas? Y bueno, ¿qué nos puedes contar sobre este nuevo Excel? Mira, el Excel moderno ya, digamos, ofrece nuevos horizontes. Nuevos horizontes. Yo creo que cuando salió las matrices dinámicas, funciones como únicos y ordenar, redujeron una Ujú. complejidad a muchas cosas porque con una función hacías lo que tú dices, un párrafo de fórmula para hacer lo mismo. Pero también al mismo tiempo, que nos redujo eso, pero también está el tema de que ya no, una fórmula matricial o una fórmula en Excel, ya no te bota un solo resultado en una celda, sino te Ajá, bota varios resultados, o sea, se desborda de la celda, por ende su nombre, y también el resultado es matricial. Y por eso, entonces, ya nos abre un campo porque podemos hacer varias combinaciones de lógicas y nos bota un resultado. También el motor se optimiza. La gente detrás de Microsoft, Andy, creo que es Andy Gordon, creo que es uno de los que del laboratorio de Excel, allá en Cambridge, en Inglaterra, también atraen Lambda, la función ujú. Lambda. Y ya la función Lambda, Sergio, pues Es un mundo. es un mundo. O sea, literalmente puedes meter un algoritmo dentro Ajá, de Excel, en una hoja de cálculo, un algoritmo complejo. Si no me creen, les puedo mostrar. Por ejemplo, muy recientemente una persona hizo el algoritmo de Convex Hull, que básicamente es como crear un polígono ujú, alrededor de unos puntos. Es muy útil como para segmentación de clientes, pero no para segmentar los clientes, sino como para ver esa segmentación ya, ujú. visualmente. Eh, y no, o sea, que yo creo que capaz no tuvieron mucha, mi opinión, ¿no? Mucha notoriedad porque Power BI ha opacado mucho, capaz, estos nuevos avances de Excel, ¿no? Como Ujú, decías ayer, que ahora hay gente que de Power BI que dice que no, Excel, eso es un juguete ujú. ahora. Juguete, bueno, Ajá, que sigan pensando eso, claro. pero digamos, y bueno, válido la opinión de todos, pero el Excel con Power Query en el 2013
o 2010, siempre me confundo los años, y después Power Pivot, y ahora Lambda, bueno, fórmulas de matrices dinámicas, y ahora Lambda. O sea, el Excel ha ganado una fuerza de caballo No, que es claro, no. buenísima. Y espérate cuando integren el lenguaje que todo el mundo quiere actualmente, el lenguaje de moda. O sea, digo, no lo voy a decir para que no quede aquí en video, pero espérate a que integren ese lenguaje. No, o sea, va a ser una bomba, sobre todo a los que les gusta la parte del análisis de datos y que los que dicen que Excel no es para análisis, sí lo es, siempre lo ha sido, tal vez no tan potente ¿sí? como uno quisiera, pero se va a Sí, sí. potenciar ya en los próximos años. Ya Microsoft está trabajando en potenciar esa parte. Ujú, Entonces, sí, desde el 2010 que Microsoft está impulsando esta parte de lo del BI. Creo que aquí el tema, y por lo que puede ser no tan notorio, o por lo que tiene éxito un Power BI, es que en Power BI tienes todo integrado. ¿Sí? ujú, ujú. Tienes en la parte izquierda tres partes y ahí está. Y en Excel no, en Excel desde el 2010, que un complemento aquí, que un complemento acá. Entonces sí está ahí, pero tienes que o activarlo o saber en dónde está. Entonces, Ujú, sí. no está, digamos, tan visualmente integrado. Y súmale, por ejemplo, quería hacer un video en días pasados. Yo estoy en Excel Insider, probé Power Pivot y me falló en Excel Insider. Entonces tuve que regresarme a una versión que no era Insider para hacer una prueba en Power Pivot, cosa que no debería pasar, ¿no? Entonces, bueno, digo, ese Ah, es el sí, riesgo wow. de probar Insider, ¿no? Y ese es el Sí, sí, riesgo sí. también de un Power Pivot que actualmente sigue siendo un complemento. No está como Power Query, que ya está integrado ¿sí? en las entrañas ya de Excel. Entonces, Ah, sí, mira. sí, sí. No, sí. Y para complementar, pues, Sergio, digamos, Power BI nació de Excel. Eso es lo que la gente se olvida. Y lo que ofrece Excel y sigue y siempre va a ofrecer una versatilidad y, y una flexibilidad. Y es me parece a mí, una buena plataforma para aprender sobre análisis de datos. Que a veces Mm. mucha gente lo dice análisis de datos, pero ¿de qué estamos hablando de análisis de datos? ¿De analizar un pipeline en Azure y cómo lo voy a optimizar? ¿O estamos hablando de análisis de datos de un pronóstico whole winters de serie de tiempos para Ajá. pronóstico de ventas simple, ¿no? O una tabla dinámica que te muestre las ventas más altas, ¿no? Oh, exacto, ajá, Claro, o el mínimo de claro, cada mes, así, claro. ajá, o el top N, ¿no? De cuáles son Ajá, los mayores exactamente. vendedores. O sea, entonces es muy amplio, ¿no? Igual que decir BI, ¿no? Que es inteligencia, ¿no? Entonces, no, el Excel, como me lo dijiste en la presentación, versatilidad. Entonces, por eso yo siempre digo que hago esas hojas de cálculos para que en forma de que necesitan ser capaz transformadas a otro rumbo, tengan esa capaz libertad o flexibilidad. Entonces, Claro. Excel... Y bueno, lo paradójico que siempre decimos es que los gerentes de negocios siempre confían más al Excel que un dashboard visual donde le Sí, hacen clic. Es que eso es lo paradójico, es que hay que reírse porque uno lo hace con todo la buena onda, con toda tú sabes, la honestidad, la transparencia, pero aún así exportar por Excel, ¿no? Hay algo ahí siempre, ¿no? Que no cierra, ¿no? No sí, cierra. claro, claro. Y bueno, de este tema y otros temas platicamos ayer en el canal Sentido Analítica, en donde José y tú tienen un podcast muy lindo. Entonces, terminando este workshop, vayan al canal Sentido Analítica y vean la plática que tuvimos ayer. Platicamos de esto y de otros temas. Se dijeron cosas, entonces vayan allá. Muy interesante. Sí. Amigo, y Cositas ácidas, cositas cosas ácidas. ácidas, sí, sí, sí. Ácidas. Si son sensibles, no vayan. Ok, Ya. y bueno, amigo, que este en vivo es un workshop, vas a mostrar ¿sí? cosas prácticas. ¿Puedes darnos un spoiler? ¿Qué vamos a ver, amigo? Sí, sí. Mira, voy a compartir mi pantalla y creo que eso no estaba configurado, Sergio. Discúlpame, ya lo hago al momento. Sí. Compartir pantalla, toda la pantalla uno y me Si avisas quieres, si ya tú si quieres antes lo... de, si quieres darnos un spoiler
y ya luego comenzamos ya con el tallercito. Bueno, el spoiler básicamente es que con las matrices dinámicas estamos hablando de graficar matrices. Y estas matrices pueden ser gigantescas como también pueden ser chiquititas, pero así, de cualquier sea tu tamaño, podemos vincular algunas lógicas y con segmentadores de datos, validación de datos, segmentadores de tabla dinámica o botones de formulario de VBA, podemos hacer que la matriz se expanda o se contraiga, o sea, que sea como elástica. Mm, Entonces, básicamente, un caso muy interesante es cuando graficamos una línea o un gráfico de línea. Siempre cuando es uno o dos, no hay problema. Pero ¿qué pasa si quisieras graficar 1000 líneas? mm, Entonces, ok, lo puedes hacer y después tienes que configurar un macro que pues formatee las líneas acorde a un color, si es que lo necesitas todo estandarizado. Pero si no tienes macros, pues tienes que hacerlo manual, ¿no? No hay problema, pero te va a tomar tiempo. La macro también se puede hacer y me la han hecho, yo lo he hecho, pero también quiero ahorita ofrecer que hay una oportunidad de fórmulas, ¿no? Y lo chévere de las fórmulas es que a veces puedes ver el resultado instantáneamente. No sé si haces una macro muy óptima y lo haces en el instante que ni si te das cuenta de que la pantalla actualiza, chévere. Pero también las fórmulas creo que va o tienen la posibilidad de hacerlo también al instante y ni te das cuenta de la velocidad. Ya sería muy marginal la diferencia, ¿no? ok, Entonces, eso es lo que más o menos vamos a ver. muy bien. Y el título es Matriz, bueno, es Gráficos con matrices dinámicas en Excel, un temazo. Y los que están llegando no se despeguen de su lugar y compartan, estamos empezando, compartan en sus redes para que la gente se nos una. Entonces, amigo, la dinámica te la conté antes de entrar. Comienzas tú el workshop, salgo yo de la imagen, estoy en backstage, cualquier cosa estoy aquí, activo mi cámara y el live es todo tuyo, amigo. Dime, ¿se te acomoda mejor tu imagen a la izquierda, abajo? Así como estamos, Sergio, me funciona muy bien. Y aquí unos pequeños ejemplos que más o menos las posibilidades, ¿no? Aquí, no sé si ya pueden ver, si confirman en el chat, sé que se ve bien, capaz se ve muy chiquitito y se ve muy pequeñito, pero para que tengan una idea son varios ejemplos que yo hice, es una galería que llega hasta el gráfico 42 y bueno, les revelo que hay 10 o 20 gráficos más hechos, pero no los he publicado por una política personal. Yo dije, no, voy a terminar primero de explicar uno, o sea, digamos, documentado de manera textual y de manera de video, ¿sí? Comenzando desde el primero, y les puedo capaz dar un preview de cómo ya está quedando eso, un spoiler, como dices tú, de Sergio, y sí, ¿por qué? Porque para mí, por lo menos, va a ser importante, si en caso me olvide, ¿no? Volver a mi propio blog y leer lo que hice, ¿no? Creo que hay hasta memes sobre eso, ¿no? Y también, esto va a sonar un poquito extra, ¿no? Digamos que, no sé, ya cuando me falte minutos en mi vida, no sé, esté en la cama, quiero poner estos videos que hice y recordarme lo que hice cuando tenía 35 años. Muy bien. Entonces, verme yo mismo así y ver si y a eso ya, no sé, espero llegar a los 90 años o más y decir: "Oh, guau, mira, hace 60 Yo años hacía eso, hice ¿ah? Yo hice hacía estas eso. cosas". Ah, Muy bien, mira, ahí en hice el estas chat cositas, ¿no? están, Esperanza Espinosa dice que se ve bien, entonces, amigo, el live es tuyo, salgo de la sesión, Listo, cualquier cosa, entro. Amigo, suerte, y a los que perfecto, nos están viendo, por favor, dejen sus comentarios y sus preguntas ahí en el chat. Amigo, todo tuyo. listo. Perfecto. Bueno, aquí como pueden ver, ya lo hemos conversado aquí con Sergio, pero aquí le voy a dar un pequeño zoom y todos estos gráficos, como pueden ver, miren, muestro el gráfico y muestro el costado de las fórmulas y ven cómo las fórmulas se van actualizando y se van visualizando un costado. Vamos a ver otro por acá, capaz aquí.
este se llama horizontes dinámicos, donde yo juego qué tanto quiero ver en el horizonte de tiempo, ¿no? Entonces, aquí modificas 3 meses, todo un año, 10 años, quiero graficar 10 años de golpe, ya con los botones de tabla dinámica o segmentadores de tabla dinámica, ustedes pueden, digamos, personalizar esto, configurarlo. Entonces, todos estos archivos, por si acaso, son descargables. Hoy en día todo es gratis. Para mí ha sido una diversión tremenda comenzar esto y les comento un poquito de historia. No sé por qué ese no se ve. Este es muy famoso porque puedes filtrar un gráfico, ¿ok? Puedes ordenarlo de mayor a menor, o alfabéticamente o numéricamente, y también puedes filtrarlo, o sea, puedes mostrar algo acorde a una selección de una tabla dinámica. Y puedes hacer múltiple selección, capaz quieres ver dos o tres o más, eso también es posible, o uno. Comencé esto en marzo del 2020, justo en el comienzo de la pandemia. En enero, más bien, me puse a explorar, me puse a jugar porque creo, y Sergio, tú me confirmas o me corriges, creo que matrices dinámicas salen en diciembre del 2018, ¿ok? Para la gente que está en Insider, pero no llega, creo que al público en general, sino un año después o unos meses después, creo. Pero yo, por ejemplo, personal, me puse a jugar con ellos en enero del 2020. Y comencé a jugar lo que sabía con gráficos ya antes, que lo voy a mostrar cómo era el antes y ahora el después. Y Sergio, tú coméntame. Sí, de ¿Alguna? lo que dices, sí, 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 sale en el 2018 a modo Insider y es en 2021, bueno, en la versión perpetua de Office, que es la 2021 ya se integra. En Office 365, desde el 2019, 2020, ya estaba liberado, ya de manera oficial en 365. En 365, Por ok. desgracia, Office 2019 para atrás no tenemos matrices dinámicas, pero Ok. 2021 en adelante ya vamos a tenerlas. A tenerla. Bueno, gracias por la aclaración, Sergio. Muchas gracias porque es para darle un poco de tiempo y ya hasta ahorita he seguido graficando y cosas así. Y pues siempre digo que ahora la implementación es mucho más fácil. Y comencemos ya de una vez. Por si acaso, esta es la página web para ver los gráficos. Aquí si quieres lo voy a compartir en el chat privado, Sergio, y si quieres lo puedes poner en el chat. Y para descargarse cualquiera de estos archivos Excel, que no todos se están mostrando porque pues son GIF, se meten acá en post y pues también en esta sección aquí de los posts. Por si acaso, también esta es la página en inglés, pero también existe una página en español, pero no está a la par. Está muy atrás, pero es así, página bajo construcción, pero va a ser lo mismo, pero todo en español. Es mi misión mi visión a largo plazo, y todos los archivos cuando lo descarguen, bueno, deberían traducirse acorde al lenguaje que tengan, ¿no? Y también tengo que traducir muchas cosas de los gráficos y vamos a ver que, por ejemplo, ya he comenzado a traducirlo a español y comenzar la explicación textual en español y también los videotutoriales que quiero también poner a disposición si es que hay gente que es más visual o hay gente que es más textual. Hay de los dos. Entonces, yo soy más visual, por si acaso. Ok. eh, este es el link, también te lo dejo acá, Sergio, y bueno, por si acaso quieran descargarse alguno de estos archivos. Listo, entonces vamos a comenzar. Estamos en el correcto comienzo. Entonces, muchas gracias, Sergio, por la oportunidad. Y este es un antes y después. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Antes, por ejemplo, ustedes podían seleccionar un rango de datos. Creo que por aquí, ok. Un segundo. Oh, listo. Yo selecciono este rango de datos y lo grafico nada más, así tal cual. Y eso me va a pasar porque el tip es que tienen que borrar año, ¿ok? Tienen que borrar eso de ahí. Entonces voy a retroceder un momento, retroceder acá y borro esto y ahora lo vuelvo a hacer y ahora sí me va a graficar como quiero. Pero ¿cuál es el problema de un gráfico así? O en este caso vamos a cambiarlo a un gráfico de barras porque es una sola serie. Ajá. Y ahí está, ¿no? Que por ejemplo, si ustedes agarran y ponen 2021 acá, ¿ok? 2021 y ponen un dato, no sé, aleatorio aquí, unas ventas un poco menor, así un poco más reales a estos datos, ¿eh?
Lastimosamente ustedes tienen que hacer esto. Y les demuestro todo esto porque quiero mostrarle que hay como un progreso, una evolución a esto. No está mal, ustedes sí, bueno, lo tienen que hacer así y han venido trabajándolo así, ok, no hay problema. Pero entonces, ¿cuál es la otra opción? Bueno, la otra opción es poner el año nuevamente acá y podríamos, y es lo que yo hacía antes, de verdad, antes de matrices dinámicas, yo agarraba, convertía esto, vamos a pasarnos acá, convertía esto a una tabla de Excel, ¿ok? Control T. Control T me aparece esto. Siempre activar esto de encabezados, aceptar. Un formato un poquito más bonito, le voy a poner acá el formato de tabla. Una cosita que siempre hago es que a estos temas van a ver que es bien recurrente esto, pero les recomiendo, le vamos a poner aquí ejercicio 1, tabla por ejemplo, tabla 01. En este caso creo que debería es 01, ¿ok? Listo, y tabla 1, ok. Está, perfecto. ¿Eh? Entonces ahora yo voy a graficar esto y ahora cuando yo lo haga, ok, no hay problema, se grafica una serie que no quiero, que es la de abajo. Y ¿saben qué? Voy a retroceder, discúlpenme aquí, por ir muy rápido, insertar, y vamos a dejar esto expandido, el gráfico de barras, ¿ok? Esto sucede, ahí hay una gráfica, unas barritas muy chiquititas, yo le doy selección a eso de ahí con el mouse, y si esto es muy difícil, por eso es que también lo quiere incluir, ustedes lo que pueden hacer es formato, y en formato de acá, de esta sección, se pueden ir acá después, y aquí tienen una opción y la flexibilidad de escoger cualquier cosa dentro de los elementos del gráfico. Le dan año y le dan clic al gráfico. Aquí no sé si ven que están los puntos seleccionados a esto. Le dan clic al gráfico. Y lo perdí. Ajá. Año. Esto puede pasar. Listo. Y borrar. Listo. Entonces, ahora lo chévere de esto, y bueno, tengo que modificar algo más, seleccionar datos, editar, y tengo que decirle que quiero esta serie de acá. Lo pueden hacer así, mucha gente hace esto, o también pueden hacer esto. Miren cómo el cursor cambia y flecha negrita hacia abajo. ¿Ok? Y le dan a aceptar. Cuando le doy a aceptar, aceptar, me retrocedo, ya los años se alinean, puedo borrar esta leyenda, es innecesaria, el gráfico es simplemente de demostración, pero si yo agarro el 2022 y lo agrego acá, automáticamente el gráfico se extiende y le puedo poner un número como 100, capaz un número por ahí, 100.000, y ahí está, se ve el número nuevo que es esos 100.000 soles o 100.000 de valor. ¿Qué es lo otro chévere que tiene esto? Vamos a capaz quitar las líneas de cuadrículas un poco, un momento, que yo puedo agregar un segmentador de tablas. Entonces me voy acá y creo que hay comentarios, voy aquí, diseño de tablas, ok, clic, y después aquí hay una sección que se llama insertar segmentación de datos. Le vamos a dar clic ahí. Cuando ustedes le dan clic, aparece cualquiera de los dos de esta tabla, o sea, el contexto es esa tabla. Le doy año, lo voy a aceptar. Entonces ahora miren, y puedo escoger esto y es dinámico. Esto, aunque parezca simple, para muchas personas es a veces revelador, o sea, se quedan locos, oh, wow, ¿tú puedes hacer eso? Sí, y es lo que yo hacía mucho. De verdad, les soy honesto, escogía, por ejemplo, no sé, 4 años, me decían, muéstrame los últimos 4 años, y ¿saben qué? Lastimosamente, este es uno de los errores que tiene el tema de hacerlo de esta manera, porque aquí, miren, se esconde en filas, aquí lo pueden ver, aquí donde estoy ahorita apuntando, se esconde, y es lo que no me gustaba de esta forma, ¿ok? Entonces, ¿qué hacía para modificar o para que se salte el tema de estar escondiendo filas? Me voy a retroceder y lo que voy a hacer es quitar todo esto, clic al gráfico, otro, capaz, no un truco, pero formato, se van acá, donde dice tamaño, le dan a esa flechita de ahí, me retrocedo, y le dicen en propiedades que no quieren, y miren esto también, pueden despegar esta sección de acá, ojalá que esto se pueda hacer en Power BI, de verdad que yo sueño con el día que podamos sacar de ahí esa sección, o sea, hacer esto, clic izquierdo, lo mantienen presionado, ¿ok? Y rácata.
lo seccionan y mira, lo pueden poner encima de esto y lo pueden hacer más grande si quieren. Entonces, ok, bueno, lo pongo así, estoy en propiedades y le digo que no quiero mover ni cambiar con tamaño de celda. Le doy clic ahí y ahora sí puedo capazar esto y ahora irme acá. Entonces ahora el tamaño del gráfico se mantiene y eso me gusta porque pues ya no va acorde que se oculten estas filas. A todo esto, lo que siempre a veces me decían es, muéstrame los últimos 4 años y sáltate estos 2 años por algún motivo, me decían, sáltate estos 2 años. Entonces con las tablas y el segmentador de datos se podía, ¿ok? Aparte de esto se pueden agregar más cosas, algún par de cosas, pero sí hacía la interactividad con estos botones de segmentador, ¿ok? Que ahora, por ejemplo, si yo quito esto y me voy ahorita, y también por si acaso, una cosa que capaz me van a ver hacer mucho es aquí en segmentador de datos, yo voy a modificar esto y esto le voy a poner raya piso X02, 01 y le pongo año, este, sí, año segmentador. ¿Ok? Perfecto. Retrocedo. Listo. Ahora, yo puedo crear también otro método que también era lo que hacía para que los gráficos sean interactivos y dinámicos, ¿ok? Es con tablas dinámicas. Entonces podemos agarrar esa tabla de ahí y le podemos decir, mira, quiero resumirte con una tabla dinámica. Le das clic ahí y básicamente Excel te hace, ¿y es este el tabla de rango? Sí, en una nueva hoja de cálculo, sí, listo, le das a aceptar. Entonces ahí cuando lo tienen, por ejemplo, ponen año y ponen las ventas y bueno, te vas a las opciones ahora de gráfico dinámico que están acá, debajo de analizar dinámica, seguro esto para ustedes es todo nuevo, algunos ya saben esto, muchísimas. Entonces también puedes darle clic en año, clic de izquierdo. También este campos de tabla dinámica lo podemos despegar, clic izquierdo y lo despegas. Sueño con hacer eso en Power BI, de verdad sueño bastante con eso. Y también mucha gente a veces lo tiene de este formato. No sé qué pasó ahí. Vamos a cerrar. Se blanqueó el Excel. El Excel me está aquí fallando. Seguro ya no le gusta ese formato. No sé por qué esto está en blanco. Ustedes seguro también lo deben estar viendo. Pero es que estos cuadrantes están abajito y esta parte abajo. Me gusta más así porque te da más espacio de todos los campos que tienes, especialmente cuando trabajas con no en Power Pivot o modelos un poco más dimensionales con más tablas. Entonces, aquí yo pongo estos dos, pero le pueden dar clic derecho a año y le pueden decir agregar segmentación de datos y obtengo el mismo efecto. Pero hay algo mejor, que no me esconde filas. Eso sí me gusta. Entonces la tabla dinámica viene a ser como algo flotante, ¿ok? Como que está por encima de la hoja de cálculo, pero flota, entonces no te esconde filas. Esto siempre me gustó, pero lastimosamente el tema de tablas dinámicas es que sí tiene bastantes limitantes. No puedes hacer gráfico de dispersión, que va a ser elemental para el siguiente ejemplo, y básicamente ahí ya me quedaba corto. Podía hacer algún par de cosas y por ahí tengo una serie de videos que sí con DAX y Power Pivot sí podemos hacer unos gráficos bien interesantes hasta cierto punto con tablas dinámicas, pero se pierde un poco muchas otras cosas si es que tuviéramos, digamos, la parte de los gráficos normales. Entonces, podemos mantener la interactividad sin tener que ocultar filas y al mismo tiempo también aquí y tener una cierta interactividad sin ocultar filas y trabajar con los datos al costado y sí, entonces sería las matrices dinámicas, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a retroceder acá y creo que lo que voy a hacer un poquito es, vamos, por aquí, este de aquí, esto ya lo hemos construido. ¿Algunas preguntas, Sergio? ¿Alguno todo bien? Si alguna pregunta antes, después, antes, esto es lo que me preocupaba. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo todo esto preparado para no demorarme tanto en el tiempo de construir. Pero, por ejemplo, aquí ya tenemos la tabla de datos, ¿ok? Por si acaso les compartí que enumero las cosas. Enumero las cosas, ¿por qué? Porque llega un punto, me equivoqué ahí,
llega un punto en donde tú vas a comenzar a hacer varias matrices. En este caso hay varias porque pues es para el ejemplo, para el taller, pero digamos que ya comienzas a enumerar y comienzas a crear las matrices que van elementalmente a ser referenciadas al gráfico. Es mejor mantener un orden enumerándolas. Entonces, en este caso, yo pongo 01, 02, 03, 04, 05 hasta llegar a la que sea. Y eso ya me permite identificar por el número o encontrar más fácil aquella matriz que capaz no esté funcionando o capaz necesita ser mejorada o optimizada. ¿Ok? Entonces ahí le estoy compartiendo varias prácticas, cosas que hago cuando hago estos tipos de trabajitos. Y creo que esa línea de cuadrícula se va a quedar ahí, no hay problema. Este, mm, Listo, entonces, ok, que ya vimos la tabla y aquí al costadito tenemos únicos. Entonces, ese único, antes, como decía Sergio, para llegar a eso tenía que ser una formulaza, pero era un párrafo, ¿ok? Con filas, con coincidir, y ni siquiera tenías que dejar como un espacio o tenías que hacer que la matricial sea un poco más grande para que deje algunos espacios en caso de que hayan nuevos únicos en el futuro. Con únicos ahora ya se simplifica todo eso. Entonces, a esa matriz de únicos yo le voy a dar un nombre y le doy en mi segmentador de datos el nombre de los años, ¿ok? Que es esta de acá. Si vemos acá, entonces AB es esta de aquí y AB es lo que está aquí referenciado. Pero cuando ustedes crean una referencia, ustedes tienen que ponerle un numeral a eso de aquí, ¿ok? Vamos a hacerlo rapidito. Retroceder aquí. Entonces nos vamos acá. Entonces, ya en este es el ejemplo, pero saben que voy a copiar, o más bien sacamos esto de acá y este de acá, y por si acaso borramos esta de acá. Y le digo es únicos. Y cuando, voy a hacer un zoom, cuando se pone aquí en la tabla y le dan control barra espaciadora, se escoge todo el año, pero si le vuelven a dar control barra espaciadora por segunda vez, se incluye el encabezado. Y el encabezado es importante porque me voy a traer esto a la tabla dinámica. Entonces ahí ya tengo la matriz, capaz me salí un poco. Pueden ver que también pueden mover una matriz simplemente con escoger la parte superior y la pueden mover donde ustedes quieran. Entonces ahí ya le doy control F3 y le digo, ok, te quiero hacer un nombre. Y aquí vamos a ver en qué estamos en el 01. En este caso vamos a ponerle el 02, en caso de que estábamos siguiendo este orden. Entonces nuevo y le dices 02 años, ok. Y acá abajito es donde tienen que tener claro aquí numeral y aceptar, ¿ok? Al tener ustedes eso, ustedes en sí, en verdad, control F2, a mí control 2, estoy jugando bastante con Summit, entonces yo puedo decir años y ahí está mi matriz, le doy años y me la bota. Pero lo chévere de esto, y aquí es donde la gente me pregunta, ¿cómo es que hiciste que sean interactivos? Es que yo voy a referenciar esa matriz a una tabla dinámica. Es posible, no sé desde cuándo fue habilitado, pero es posible. Entonces, borro esto, me pongo en la matriz, le digo insertar una tabla dinámica y en esta tabla dinámica borro esto y le doy F3 y F3 me va a salir la ventana de pegar nombres. Todos los nombres definidos van a aparecer aquí. Le digo año y le digo en una hoja existente y lo quiero aquí al costadito. ¿Ok? Aceptar. Eh, oh, eh, oh, a ver, ¿por qué no me quiere aceptar? Como siempre, las cosas pasando en vivo. Años, ojalá existente, ponlo aquí, en otro espacio. Referencia del año no es ¿por qué razón? Vamos a una hoja de cálculo, ¿no? No sé qué pasó ahí, pero bueno, agarrar la hoja de cálculo. Siempre pasan estas cosas en vivo que nunca pasan en tu vida normal. Ok, para esto años, filas, ok. Borro, le doy, lo boto acá, borro el total general, eliminar eso. Y algo que siempre le quito es el tema de que no haga el autoajuste. Eso lo desactivo siempre y le doy a aceptar.
Ahora, ustedes me preguntarán, Carlos, pero ¿por qué no hiciste una tabla dinámica de esto? Ok, porque suponte que tu set de datos sea gigante, ¿ok? Entonces, esta sería la práctica, por un tema de caché. Si tú sacas una tabla dinámica de una tabla de datos enorme, ¿ok? De muchas columnas y de muchas filas, lo que va a conllevar es que el Excel le saca una copia de caché y el caché ya te crea memoria en el archivo de Excel. Estoy solamente pronunciando esta práctica como para este tipo de trabajos, donde te puedes ahorrar el caché, dado de que vamos a trabajar con matrices dinámicas y las matrices dinámicas es lo que va a estar filtrando o agregando nuestros datos. Entonces no es necesario sacar una copia de caché, sino saco la columna que me interesa, sus únicos, referencio sus únicos y sus únicos lo paso a una tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, ahora, ya estando en esta parte, ya que estoy aquí, clic derecho, mostrar lista de campos y agregar segmentación de datos y consigo el mismo efecto que estaba. Pero ahora, yo lo que le puedo decir es a esta matriz, y vamos a poner esto aquí arribita, es que esta matriz, o más bien al costado, le vamos a decir únicos. ¿Ok? Lo que están viendo ahorita ya es como el fundamento de todo. O sea, este es el fundamento que está detrás de los otros gráficos que seguro algunos serán vistosos o otros no. Este es el fundamento. Yo le voy a decir únicos, pero ya no con el encabezado, sino solamente con el año, nada más. Y le doy cerrar paréntesis y esto. Pero ahora, yo lo que quiero es que esta matriz de acá dependa de la selección de esta hasta a ese punto, en este caso va a ser la lógica. Entonces, ahora nos podemos decir es, ok, y le decimos matriz. Matriz de únicos, ¿verdad? Matriz de únicos, coma, y ahorita matriz le voy a decir es, y por si acaso ya me vieron dándole barra espaciadora y varias veces para alinearme, y es por un tema de hábito de hacer mis fórmulas hacia abajo. Le doy filtrar, no es algo que tienen que hacer, pero en vez de hacer un párrafo, ustedes pueden hacer fórmulas hacia abajo, que es como a veces un poco emulando cómo se programa con código, ¿no? O con DAX o código en general. Entonces filtrar y le digo es, mira, la matriz, ¿ok? Es esa matriz de arriba que defino con únicos, pero incluye, y qué raro que esto aparece en inglés, debería aparecer en español, que la misma matriz sea, y aquí me cambio el teclado a inglés para obtener este símbolo, igual, ¿ok? A este valor que está acá definido. Lo chévere también de matrices dinámicas es que ya no nos tenemos que preocupar tanto con el tema del signo dólar. Sí nos tenemos que preocupar para algunos casos, pero para este ya no es necesario porque el resultado de derramamiento ya incluye esa lógica, ¿ok? Entonces no tienes que fijarla. Ya se sabe que está apuntando a este y ahí se queda. Cuando cierro el paréntesis de filtrar y cierro el paréntesis de LED. Cuando le doy eso, miren, la matriz se achicó. Y ahí, señores, si eso no los emociona, no los excita, no tienen alma. Si No, no los excitan, no discúlpeme, tienen Sergio. corazón. Discúlpame, Sergio. Digo que si no los excitan, no tienen corazón. No tienen corazón, no tienen mamá, no tienen alma, no, de verdad. Porque mira, esto cambia todo, miren. Yo ahorita puedo, bueno, aquí vamos a hacer, miren cómo esa matriz, y vamos a poner la matriz, miren cómo la matriz cambia, mira, eso es una belleza. No saben o sea, todas las otras posibilidades que vienen después, ¿ok? Con un simple botón, claro que también tenemos la opción de hacer este botón con macros, digamos con los botones de macros me refiero. Aquí los formularios, control de formularios, tienes varios, ¿ok? Entonces aquí ya depende cómo quieres que la interacción del usuario quiera hacer sus clics, ¿no? Hay varias formas. Lo bonito de este segmentador es que sirve en Excel Online. Entonces tú puedes construir un tablerito con botones segmentadores de datos y te funciona en la web también, si es que te mantienes con el único malo, ¿ok? Ok, tenemos los años, o los años acá, vamos a ponerle arribita los años, y capaz esto, el angosto. Ahora le vamos a poner ventas. Y ahora las ventas, le decimos, mira, las ventas igual
sumar sí, sumar sí para este caso, porque es una sola condición. El sumar sí, ¿de qué rango? Bueno, quiero que sumes esto de acá, ¿ok? También lo podemos hacer con índice, pero en este caso, porque vamos a ver un caso en que sí tenemos que agregar coma, el criterio sería esta primera matriz de derramiento, ahí. Y vieron cuando le puse el numeral, automáticamente se autoajusta. Y eso es lo bonito. O sea, ya para mí, ya no el signo dólar, bueno, era el favorito, pero ahorita el favorito es el numeral porque eh, básicamente ya haces toda una referencia y automáticamente se autoajusta. Coma, y le digo, ok, el rango suma, y aquí he confundido las cosas, pero no hay problema. Lo que voy a hacer, miren, voy a escoger año, y esto es lo bonito de trabajar con tablas, que ustedes pueden aquí irse dentro de los corchetes, borrar eso, y miren cómo comienza a aparecer ahí las opciones de todo lo que compone la tabla. Entonces ahí voy a poner es el rango, es año, y me voy a ir al otro que esté equivocado también, y me voy a poner ventas. Entonces, no podemos haber espacio ahí, paréntesis, y bueno, aquí tenemos una oración, pero yo como soy un poco ya extremo con el tema, yo agarro y hago esto, alineo hacia abajo. Y es por un tema personal, es un tema de que me gusta ver las fórmulas hacia abajo, las puedo leer más rápida en vez de leer una oración larguísima, porque básicamente me permite esto ver, por ejemplo, cada argumento y cómo se va, bueno, definiendo. Lo otro tip aquí de Pro es que pueden darle un color a este de color de celda. Y miren que cuando yo hago esto, ven que hay blanco acá. Mira, hay un blanco aquí, hay un blanco aquí. Entonces, de verdad que no saben cuál es el área de la fórmula. Pero el truco entonces está, y esto lo descubrí así, no sé, si alguien ha documentado esto, avísenme. Coloreas el color de la celda, ¿ok? Y cuando coloreas el color de esa celda y después las editas, le das a F2, miren, se expandió un área gris, ¿ok? Es como si el área de esa celda se expandió y de verdad para mí eso es fascinante, ¿ok? Vamos a hacer un zoom ahí y miren, ¿ves? Miren cómo se expande. Entonces, por ese tema de color y contraste, me permite de que sepa hasta dónde llega esa fórmula. Me voy a esta de acá y como pueden ver, mucho blanco, me es difícil saber ahí ver, pero si yo coloreo la fórmula, me voy a clicar al barrilcito y ahora miren, ¿ves? El gris se expandió y por ese contraste te ayuda al tema de legibilidad, ¿ok? Legibilidad es importantísimo para este tipo de trabajitos porque hay cositas que se hacen muy deliberadamente para que pues todo funcione. Y bueno, ya al estar aquí, listo, lo único que se puede hacer, me retrocedo, ustedes pueden, hubo una actualización y se lo quiero comentar para hacer todo lo transparente, ustedes pueden referenciar estas dos cosas y creo que no va a funcionar del todo, vamos a ver, y pueden literalmente lanzar el gráfico, pero no este de aquí, y creo que si ustedes expanden, no, no. Entonces, ok, ¿cuál es la condición para que el gráfico funcione? Tiene que ser que estas dos matrices sean adyacentes, o sea, sean una sola. Si es una sola, tú puedes graficar el gráfico de barras y automáticamente lo hace, ¿ok? Y se ajusta, ¿ok? Si tus datos expanden, crecen, se ajustan. Pero en este caso lo tengo separado porque ya por práctica, para los ejemplos más avanzados, es mejor tener las cosas separadas, dado de que te da mayor control. Entonces ahora sí necesitamos hacer una cosita acá. Y esto es capaz donde mucha gente me dice, y pues tienes que estar referenciando. Sí, es lo único que no es tedioso, pero es una inversión de tiempo que paga. Aquí le damos control F3. Vamos a apagar el teclado y volverlo a prender. Mm, Listo. Le digo un nuevo, ¿ok? Y le digo 3. Aquí vamos a hacer zoom para que se vea mejor. 3 años. Y le pongo en G, ¿ya? El en G, después en comentarios, otra práctica que se los recomiendo, documenten. Documenten todo lo que pueda en el camino, ¿ok? Tanto puedan, mejor. Les va a pagar muchos dividendos y se van a ahorrar muchos dolores y estar diciendo, ¿qué hice aquí? ¿Qué hice aquí? Entonces, en G por en gráfica, ¿ok? Es por eso que lo pongo acá. El numeral, aquí está el numeral, ¿ven? Aquí ya lo puse el numeral y le digo aceptar.
referencié años, ¿ok? Nos saltamos uno, que era este otro año, pero el año de acá, de este segmentador. Entonces, podemos aquí agarrar y decirle, borrar todo esto, 03, año, segmentador, y si quieren aquí, bueno, rapidito, botón segmentador, botón de tabla dinámica de TD por el momento. ¿Ok? Y bueno, para mantener el orden, ese año le modificamos el 3 para un 4. ¿Ok? Aceptar. Listo. Ah, cerrar. Listo. Hacemos esto mismo para rapidito para las ventas. Y digo nuevo. Una cosa que es importante, para que te reconozca la posición, tiene que ponerse donde comience esa, como que la cabeza de esa matriz. En este caso es acá. Le dan control F3, nuevo, y le dicen 04 o raya piso 04. No puedes comenzar un nombre definido con números. Y le ponemos, en este caso, ventas, ¿ok? Pues su contexto. Y numeral. Aceptar y listo. Ahora se nos retrocedemos. Y ahora sí, buscamos un gráfico, en este caso el gráfico de barras, porque estaba dentro de ese rango, lo voy a eliminar. Póngase un poquito más lejos, insertar, listo. Ponemos nuestro segmentador de datos acá. Clic derecho, clic derecho, seleccionar datos, agregar, ¿ok? El nombre de series puede ser ventas, pero el número de serie aquí, presten atención, aquí dejen el Instagram, dejen cualquier cosa que estén haciendo, porque aquí tenemos que darle clic a la cabeza de esa matriz, pero lentamente lo borramos hasta el signo de exclamación. Después, F3 o FN, F3 depende si tienes un teclado inalámbrico o en tu laptop, nos va a aparecer la ventana de pegar nombres y vamos a escoger cuál queremos. Por eso es que es importante referenciar, y lo hago en base de número, y ahí se quedó 4 y 4 y 4. Ahí eso después lo arreglamos. Pero el que me estoy tratando de referenciar es ventas. Ok, le doy a aceptar, aceptar, y ya automáticamente lo grafica. Después puedo utilizar el de acá, editar, y puedo decirle, bueno, porque hice ese editar, vamos a cancelarlo, porque quiero el eje horizontal. Pero antes de pasar ahí, vamos a aceptar y podemos hacer un eje un poquito más simple, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes agarren, control, me retrocedo y pongan 2022, y bueno, podemos ahorita agregarlo, seleccionar datos, editar y ponerlos aquí en este punto. Vamos a hacer control F, control 2, pase zoom. Nos retrocedemos hasta el signo de exclamación. No pueden borrar el signo de exclamación. F3 y años en gráfica. Ahí está. Aceptar, retroceden y aceptar. Pero miren cómo se va a ver el eje. Y por ahí vi que hay alguien de España, Juan, creo que conversé con él. Lo ayudé con un tema de legibilidad con ejes de gráficos. Esto pues no es accesible. Esto más bien confunde. Claro, puedes hacer el gráfico más grande y se acomoda, ok, pero también por un tema de ahorrarnos redundancia, y aquí discúlpenme, me estoy metiendo en un tema de visualización de datos, para mí no es necesario tener el 20, ya el 20 se está volviendo redundante. Entonces, ¿qué tal si solamente me quedo con los últimos dos dígitos? Ya, dado de que ya yo sé que estoy hablando de los años 2000, ok, entonces para eso me retrocedo y vamos a poner aquí otra matriz que se llame año eje. En año eje, lo que voy a hacer rápidamente es, voy a poner un apóstrofe, un solo apóstrofe, no doble comilla, sino una sola comilla. Entonces, presiona la comilla, presionas doble comillas, ampersand con derecha, y derecha me refiero a esa matriz, ¿ok? Numeral, se expande, coma, ¿cuántos caracteres? 2. Y como estoy haciendo el concatenado, me va a quedar así. Y me queda de manera textual. Lo que hago es ahora también la coloreo, ¿ok? Acuérdense que miren cómo coloreo. Y también la hago referencia. Y ahorita corrijo acá. También miren qué bueno que me equivoco aquí, porque aquí corrijo esto de acá, lo pongo a ventas, a 5, discúlpeme. Aceptar. Después de ahí me voy a nuevo
estoy ya en la cabeza de esa matriz. Creo que es 6 en este caso, año eje, y numeral, aceptar. Retrocedo, aceptar, vamos a cerrar. Y ahora me voy acá, seleccionar datos. Si me voy aquí a modificar rapidito, miren esto. Entonces, o bueno, como agarra, esto es lo único malo que agarra el nombre del título del archivo, pero si nos damos acá clac y le doy F2, y creo que sí me voy capaz al final, ahí vieron que se corrigió a ventas, y el otro, en este caso, sería, vamos a retroceder, este de acá, F2 para no modificar eso. No se corrigió en años G. ¿Por qué? Porque un segundito acá, discúlpame, me he estropeado. Año, segmentador, 3, 4. Es años en gráficas, es la serie, ajá. Pero es la W. La W es años en eje. Bueno, vamos a ponerle. No, está bien en G. Ventas, X, ajá. Y después la Y, esta de acá. Años en G, ok, lo cambié y años en ventas es 5. Entonces ahorita sí, si le doy clic acá en ventas y me voy acá y F2 y me voy al final, sigue con ventas, ¿ah? Debería decir, aquí debería ser 5, no lo corrige, pero debería ser 5 acá. Debería haberse cambiado automáticamente, les soy honesto, no sé por qué no lo hizo, pero bueno, estas cosas siempre pasan en vivo, nunca pasan. Ahí sí selección múltiple y ya van a ver. Vamos a ver, ¿qué pasa si tú quieres selección múltiple? Le digo no. Por eso que a veces pongo esto encima de otro para que se bloquee esa expansión. Es un truquito barato, pero es algo que, bueno, no es como el parche. Le digo no, para que me diga esa alerta. Le digo, hey, ¿quieres reemplazar tu matriz? Le digo no. Entonces, ok. Listo. Entonces ahora clic derecho acá, seleccionar datos, editar, y me voy acá rapidito y le digo borrar esto, F3, y le digo año eje. Le digo aceptar. Control 2 para retrocederme. Y ahí está, miren. Mucho más limpio. Y si grafico todos los años, discúlpeme que no es la lógica del botón, no, sino una sola selección. Y ya ahí, por ejemplo, se ve mucho más limpio. ¿Ok? Tienen el apóstrofe y los últimos 2 años es algo que si ustedes ven los gráficos de periodismo, es algo que se practica mucho, un apóstrofe y el año, y para reducir redundancia, vaga la redundancia, se reduce eso, que algo que capaz está muy repetitivo, y como muy repetitivo también causa un ruido visual que mejor se puede ahorrar. ¿Ok? Ahora, aquí viene lo otro. Me dicen, Carlos, pero en la funcionalidad de tablas dinámicas tú podías hacer selección múltiple o selección no adyacente. O sea, quiere decir que aquí, por ejemplo, yo hasta este punto está todo lo que sea hasta el 2011, ¿ok? Hasta este punto 2016. Pero ¿qué tal si yo quiero hasta el 2016 y después 2020 hasta el 2022? No me incluyas 2017, 18 y 19 por X motivo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, y aquí viene otra de los pilares, o sea, si ustedes han bajado y ya han visto mi trabajo y tal, han visto que hay un patrón ahí con el tema de es número con coincidir X, ¿ok? Porque ya me protejo de una sola selección o me protejo de selección múltiple. Puedo conseguir ambas funcionalidades, como esta, de decir quiero el gráfico hasta este punto, o también quiero diferentes selecciones. Para eso, entonces sí es necesario, vamos a incluir una columna y nos pasamos acá rapidito, la tabla dinámica la ponemos acá, y esto sí la vamos a expandir toda completamente. ¿Ok? Aquí, ¿por qué me muestra 2017? Porque 2017 es lo que está acá y esta matriz de acá, aquí, está apuntando a esa parte de abajo de la tabla dinámica, ¿ok? Pero entonces aquí yo lo que voy a hacer es agregar en filtrar, ¿ok? Este, mm, 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 este, filtrar, un segundo que aquí se me fue la memoria, retrocedo, tengo el gráfico final, el es número va después de matriz, listo, me olvido, ¿ves? La memoria es frágil, señores, y para mí que hago todo el tiempo esto. Ok, aquí viene una lógica, ok, y esto le tengo que dar gracias a Mike Gerben de Excel is Fun, porque
Él es un tipo que a veces saca unos tutoriales que son como súper alocados, o sea, son cosas que no es para a veces no es para el usuario básico de Excel, sino son cosas como muy rebuscadas, ¿ok? Cosas así que de verdad, eh, chequeen su canal, Excel is Fun, lo único malo es que está en inglés, y hubo una persona de Argentina, no me acuerdo el nombre y perdí el nombre del canal, que intentó traducir cada uno de sus videos. Era una iniciativa chévere, pero de ahí creo que lo abandonó porque, pues, obviamente, seguro otros motivos. Lo que vamos a hacer acá, bueno, volviendo a esto, porque de aquí lo aprendí de él, y esto fue como que me abrió los ojos. Aquí, cuando yo vi esto, ustedes no saben, yo comencé a bailar aquí en mi oficina, porque yo dije, no, 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 esto es valiosísimo. ¿Qué es? Lo que vamos a hacer es número, ¿ok? Es número y el es número le vamos a meter, vamos a más bien meter ya esto de una fila hacia abajo, barra espaciadora para alinearlo. Discúlpeme que me pongo muy meticuloso con esto. Y acá dentro del es número coincidir, ¿ok? Y aquí la coincidir X, que es una nueva función, y trabaja con matrices, yo le voy a decir, de lo que tengo, esta es la lógica, ¿ok? De lo que tengo, que sería todo esto de acá, ¿ok? Coma, está aquí, ¿ok? De lo que tengo, está aquí. Esta es la lógica. Estoy tratando de hacerlo palabras muy, muy simples, ¿ok? Coma, cero, y cierro el paréntesis para cerrar ese coincidir. Cierro el paréntesis púrpura es para cerrar el es número y el rojo para cerrar el filtrar. Pero miren, por eso es que yo a veces me dicen, Carlos, pero ya te vas al extremo con el barra espaciadora y pobre barra espaciadora de tu teclado. No importa, me compro otro teclado y listo. La legibilidad es rey. Para mí, legibilidad es rey. Yo, si me mandas a leer fórmulas que estén elegibles, si no, no te la leo. Hasta creo que hay un buen refrán que se hizo popular con la gente de SQL BI, Marco Ferrari y Alberto Russo. Si no está formateado, no es DAX. Y creo que agarró eso una buena tendencia. La gente lo adoptó. Aquí cierro el último paréntesis de este LED y le digo en control enter. Entonces ahora me bota todo, retrocedo, control 2 y me traigo mi botoncito. Y ahora 2007, ok. 2008, 2008. Dame 2007 y 2008. Ok, ahí está. Señores, si esto no los excita, no, 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 no sé por qué viven. Mentira, mentira. Entonces, selecciono todos estos años de acá y miren cómo esa matriz cambia. No. Entonces ahora selección múltiple, no adyacente. Vamos a guardar control. Tenemos que mantener presionado control. Y ahí está, miren. Salto del 2013 al 2017. Esa es la lógica. No sé, por ahí vi a alguien que dijo cambiar. Leo Rumano dijo algo de una lógica por ahí. Pero esta es la lógica que es de dame este año y no sé, este año. Ahí están. Ahí se está graficando el 2007, el 2009, el 19 y el 2022. No adyacente. Por esta simple lógica de está dentro de la matriz año. Entonces aquí viene otro tema, otra palabra que yo he utilizado, que la he adoptado, que para algunos de estos trabajitos estamos hablando de fórmulas vertebrales o backbone en inglés, la columna columnar, o sea, como sí, la vértebra de nuestro cuerpo humano, lo mismo, o sea, que con una matriz controla el resto de matrices. Y esto es lo que está pasando. Si yo borro esto, todo se estropea, pero si la vuelvo a poner, todo depende de esas, ¿no? Entonces, por eso a veces digo que tú puedes hacer gráficos ultra dinámicos y bien interactivos con una matriz base que es la matriz que controla todo. Ahorita, más tarde, les muestro algunos ejemplos, pero quería saber si por había alguna pregunta. Aquí Leo Rumano nos dice que puede funcionar solo con igual. Bueno, lo he probado, pero digamos que aquí lo clave que está es que es número, convierte estos falsos y verdaderos en números. Y como trabajas con uno y ceros, es como funciona la función filtrar, ¿ok? Filtrar funciona solamente booleanamente, ceros y unos, y el es número me convierte esa lógica a números. Y después ya filtra la matriz. Eh,
pero tiene algo de malo. Esto viene con una advertencia, ¿ok? Que básicamente, miren, me estoy haciendo una referencia acá. Mientras que, por ejemplo, aquí estoy trabajando con años y aquí con años, ¿ok? Pero básicamente, lastimosamente, esto me quedó corto. Y aquí yo todavía no he encontrado una solución. He tratado con fórmulas cubo para ver si hay una forma en que yo obtenga esto de acá dinámicamente, elásticamente, ¿ok? Hago una referencia como que a un nombre definido, pero no coincido porque el nombre definido que está por detrás, bueno, sigue estando una referencia de rango. Entonces no coincide. Entonces, ¿qué pasa? En caso de que tus gráficos se expandan, y vamos a hacer el ejercicio 2023, suponte que ya tenemos las ventas, ponemos un valor como así, un valor un poco más pequeñito, ahí, por ahí, de ese rango, de esa magnitud. Entonces le das a actualizar la tabla dinámica. eh, ya aparece 2023, eso es lo chévere, ¿ok? Ya aparece 2023 acá. ¿Por qué? Porque esta tabla dinámica está referenciada por detrás por este de acá, que es una matriz de desbordamiento, y la matriz de desbordamiento ya te incluye automáticamente el 2023. Por eso es que una belleza el tema de esto, porque mira, con unos únicos capturé ese nuevo dato del 2023. La tabla dinámica también se expande, o bueno, si le doy 2023, pero me quedo corto en el sentido, suponte que escojas todos los años. 2023 no aparece. No aparece, ¿por qué? Porque no está siendo incluido en la matriz de verde, o la matriz así, la columna. ¿Ves? Ah, ahí está. Entonces aquí es algo que, bueno, invito a todos, si alguien quiere ponerse a investigar cómo pudiéramos de alguna forma hacer esto que esté referenciado automáticamente, sea elástico, digamos, que no tenga que depender de hacer esto. Y lo tengo que hacer literalmente. Ah, ujú, ahí, ok. Eso es lo que puede ser tedioso, pero es que estoy yendo muy rápido. Dios mío, vamos a hacerlo mejor así, más quirúrgicamente. Borro esto y un 3. Ahí está. Con el mouse es que el mouse es de gamer y a veces se pone muy sensible. Y listo, pero tengo que hacer esa manualidad. Entonces, es algo que no me gusta como tal, ¿me entiendes? No me gusta. Entonces, ahí ya se actualiza y el gráfico ya me incluye 2023. Sergio, no sé si por ahí alguna pregunta. He estado chequeando el chat, pero rescaté el comentario de Leo Romano y voy a tratar de ver si veo los otros. Ahí, cuando comentas que los gráficos ya se pueden incluir en matrices dinámicas, es cuando, por ejemplo, usas filtro, ¿no? Bueno, usas filtrar, Filtrar. que te devuelve varias columnas, y ahí sí, si tú asignas un gráfico a ese resultado, sí se vuelve dinámico. Aquí en este caso, no tanto porque tienes varias columnas. Eh, no tanto porque tiene varias columnas. ¿En qué sentido, Sergio? Sí, en la columna ahí en YZAA, YZAA, ajá. ajá, que, YZAA, ajá, sí, ajá. que no pudiste, o sea, que no se pudo haber elegido el gráfico con esas tres columnas, y, y que se aumente dinámicamente, por lo que comentaste de que los rangos no son adyacentes. Adyacentes, correcto, Sergio. Ese es el único tema. Si están todos juntos en una sola matriz, sí van a Ujú. poder. Pero va a haber casos, y es donde, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo expando esto un poco más a la izquierda, que va a haber casos en donde vas a querer como decir, mira, voy a cambiar todo esto a gris, ¿ok? Pero ¿saben qué? Yo al mismo tiempo quiero que la última barra, siempre la última barra, ¿ok? Esté coloreada de otro color. Entonces, como pueden ver, estoy acomplejando el gráfico. Ya el gráfico ya comienza a ser un gráfico un poco más compuesto y pongo último, ¿no? Último año. Entonces, lo que hago acá es, vamos a hacer un zoom, último año, y digo sí, y se pierde esa, digamos, funcionalidad de que los datos estén juntos y se puedan automáticamente ajustar sin tener que estar Ujú. referenciando. Se pierde eso, sí, lastimosamente es algo que sí. Pero
digamos aquí, le digo igual a esta matriz, ¿ok? Igual a máximo, lo que es max nada más, y le digo máximo de... aquí siempre, aquí me confundí, un segundito, que aquí lo tenía, memoria es corta, aquí último año es sí, máximo, claro, listo. Igual, sí, me meto el lenguaje a las funciones en inglés. Sí, ok. Lo que quiero decirles, mira, de esta matriz de acá, ¿cuál es igual el máximo? Bueno, de años, ok. Pero va a depender de mi selección que yo haga. Entonces, otra vez, máximo. Entonces, miren, estoy referenciando matricial con el máximo dentro y una matricial dentro de ese máximo. Cuando sea verdadero, dame este valor de acá. Y si no, dame una función que seguro mucha gente la odia, pero yo la amo porque te da un resultado de que mucha gente les desespera ver esos NDA. Para mí, lo mejor, lo mejor. Porque es algo que tú eh, graficas en los gráficos, pero es invisible, ¿ok? Es como que no es tan intuitivo, se grafica, pero no está visible, o sea, entonces los NDA son importantes, porque si el espacio en blanco, el gráfico lo considera como un cero, entonces yo no quiero que grafique cero, sino nada, entonces NA. Entonces capaz, posiblemente en un futuro ustedes comiencen a amar a esa función o a ese tipo de error. Bueno, vamos a graficar, tenemos que referenciar eso, vamos a hacerlo nuevo, 07, último año. Vamos a hacer un zoom, por si acaso, último año, y ahí está, numeral, aceptar. Retrocedo, y ahora vengo y pongo el seleccionar datos, agregar, nombre de serie, último año, valores de serie, hago referencia a esa de ahí, pero muy cuidadosamente, esto es lo único que se vuelve un poco repetitivo, pero es una inversión de tiempo si lo haces con cuidado porque piensen que después ustedes pueden crear plantillas, ¿ok? Año, no, último año, sí, aceptar, aceptar, y miren que ya apareció por ahí, vieron el naranjita, le dan clic, ¿qué hice? Seleccionar datos, ¿ves? Por estar yendo muy rápido, agregar, último año, el valor de la serie, acá muy cuidadosamente, F3, último año, aceptar, aceptar aquí, aceptar y aceptar. Listo. Pero tenemos que modificar esto, retrocedo, le dan clic a la barrita, control 1, posiblemente bueno, ya les dije que esto lo pueden despegar, pueden hacerlo un poquito de ancho y acá en su posición de serie, ¿ok? Le dicen 100% y en ancho de rango les digo una de visualización de datos, un principio, no tanto principio, sino una guía. 50%, ¿ok? Yo me juego contra 50% o 75%, una de esas dos, pero me voy con 50 aquí, ¿ok? Me retrocedo. ¿Y cuál es la guía? Que el ancho de las columnas, ¿ok? Que está acá, sea menor o la mitad del ancho de las barras. Es la guía, ¿ok? Y eso te ayuda a un poco de proporcionalidad para que las barras tengan más prominencia que el espacio entre ellas, ¿ok? Entonces, que el espacio que está acá sea menor o la mitad de las barras. Es más o menos una guía ahí. Entonces, ahora coloreo esto de un color y miren que cuando le doy clic a esta barra, miren que ahí se activan como unos botoncitos azules. Y miren cómo cambia si le doy al gris. ¿Ves? Se van a la otra de acá. Si me voy a la naranja y me voy a retroceder, miren. Eso es muy importante porque te da control de las series y tú puedes después jugar con las series. Me vuelvo a la naranja, clic derecho, un color más oscurito. Y ahora sí, ahora yo puedo decir, miren, dame de todos estos años, no sé qué está pasando con mi máquina que está lagueando. Entonces, ya, hasta el 2014, pero el 2014 tiene mayor prominencia porque me dicen, mira, el último año de este gráfico es el más importante o es el último, ¿ok? Eh, porque esto es importante aquí también, metiéndome en visualización, porque si todo es importante, nada es importante. Entonces, el gráfico tienes que a veces decir qué es lo que quiero que sea muy importante el último año, porque es donde estamos, ¿no? En este caso, bueno, es el 2014, pero si estamos aquí estos últimos años, yo diría, mira, hemos estado incrementando las ventas y a tal punto que estamos ahí, en el negrito. Entonces, guías
la parte de la percepción visual de tu audiencia, ¿ok? De tus usuarios. No es necesario, pero digamos en este caso quería agregarlo porque Sergio nos hace un buen comentario, nos dice, te hubiera funcionado si estuvieran todos los rangos juntos. Y sí, es correcto. Pero el tema es que cuando te comienzas a poner creativo, ya vas a ver, y ustedes han visto los ejemplos, yo utilizo muchas matrices para poder sacar un efecto en el gráfico, ¿ok? Ya son cositas más elaboradas, pero ya no puedes trabajar con un solo matriz para el gráfico, lastimosamente. Bueno, hasta aquí llega, y si no me equivoco, el ejemplo uno, ¿ok? Vamos a pasar rapidito al número 2, pero el número 2 sí ya voy por el tema de tiempo, ¿ok? Para respetar el tiempo de ustedes también. Eh, Vamos a hacerlo ya, digamos, ya está hecho, ¿ok? Pero nos vamos a ver si podría esto funcionar. Vamos a ver esto, miren, por acá si algunos comentarios o mientras busco este trabajito que ya debí tenerlo listo, pero así pasa. Este último truco, colorear el último año, es fantástico, permite una mejor visión. Sí, sí, Rigoberto, totalmente. O sea, son cosas ya visualización de datos que a los invito a todos y vamos a ver este tema de colorear o sea, una cosa de todo, ¿ok? Yo tuve una charla muy interesante con Claudio Trombini, que creo que lo vi por ahí, no sé si todavía siga, no creo, pero si sigues por ahí, Claudio, bueno, me avisas, y hablamos de contexto, o sea, nos matamos 40 minutos en contexto, pero es que el contexto es importante, es lo que le da significado a los gráficos. Entonces aquí todos son unos gráficos de un libro maravilloso, no me puedo saltar eso. Vamos a mostrarles rapidito de qué libro me estoy hablando. El gráfico que van a ver es de este libro, que se los recomiendo. Si yo fuera filántropo de verdad, millonario filántropo, yo le pagaría al autor, mira, te lo traduzco a español y yo asumo el costo y nada de regalías. Todas las regalías para ti. Porque es un libro que, wow, debería estar en español. Se llama Data at Work, ¿ok? O la data en los trabajos, el trabajo, ¿ok? Wow, es un libro maravilloso. Todos los gráficos están hechos en Excel. Todos, 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 todos. Es una locura. Porque tú ves los gráficos y vamos a ver aquí uno. Aquí uno, miren. Él está graficando todas estas matrices de desempleo y pues, tipo de desempleo de toda la Unión Europea. Miren todos estos datos, ¿ok? Miren todo. Mira, él está graficando todos esos puntos de datos, ¿ok? ¿Cómo se vería eso? Se vería así. Miren eso. Ahí está, hecho con Excel. Ayer con Sergio decíamos que no, que tal que con el Excel lo pobre le hacen bullying ahorita, ¿no? Sí, pero con el Excel puedes hacer gráficos así que uno no pensaría posible. Y ese gráfico es, pues, ahí está, miren. Por simplemente ustedes van a decir, ¿cuál es la línea? Su cerebro está diciendo, ¿quién es esa línea que está bien arriba? Grecia. ¿No se acuerdan Grecia 2004 y cómo colapsó su economía y el pocotón de desempleo? Bueno, el desempleo llegó a estar a, muy rápido, ahí está, miren, 70% de desempleo. Claro, en una categoría del rango de edades. Pero es una locura. Y mira, el gráfico te lo demuestra y te pone, mira, más o menos cómo se movió la cosa dentro de la Unión Europea, dentro de dos series que enfatiza con un color más oscurito, el resto le da un azul más clarito para que sirva de fondo, para que te muestre, miran todos los países de Europa como todos tuvieron como que un cierto patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón es esto. Me estoy aquí confundiendo con mi consumet. Ah, listo. El patrón es esto, mira, todos como que caen acá y de ahí rebotan, ¿no? Todos están viendo esto. No es muy así, tenés que prestarle atención, pero todos están haciendo esto. Y esto es la crisis financiera, ¿se acuerdan? La crisis financiera del 2007, que se le vendieron casas de $1 millón a personas que ni siquiera hacían eso en un año. Entonces, el gráfico te dice bastante, es bien y hecho en Excel, miren. Entonces, pero ¿qué tiene de malo esto? Que ustedes le dan clic derecho y se meten a seleccionar los datos y lo que hizo Jorge es que él puso el gráfico cada una de esas filas de la tabla que estaba por encima. Y miren, es cada una de ellas, ¿ok? Entonces está separado por Bulgaria, desempleo de masculino por debajo de 25 años de edad. Bulgaria por masculino,
entre 25 y 74. Y así Bulgaria para femenino y Bulgaria, o sea, imagínate, entonces es tedioso porque son 128 líneas que él graficó manualmente, una por una, ¿ok? Y después le cambia el formato, el colorcito a cada una y tienes que hacerlo cuidadosamente. Entonces imagínate el trabajón que es, pero está la dedicación. Está la dedicación para demostrar de que con Excel tú puedes hacer unos gráficos de lujo. Muestro por aquí otros que aparecen en el gráfico, él muestra un poco esto, el tema de leyenda, ¿ok? Bueno, aquí me voy a meter visualización de datos, no me quiero desviar, pero miren este gráfico hecho en Excel. Un gráfico de pendientes con gráfico de barras a los costados, más la comparación del año actual contra el año anterior, entre 2 años, que son estos puntitos. Señores, todo esto hecho con Excel. Y esto es lo que él lo que le dice en el libro, le dice paisajes gráficos, ¿ok? Que combinas gráficos y pueden hablar entre sí los gráficos. Ya depende un poco, pues, pensarlo, craquearlo y de ahí desarrollarlo, ¿no? Em, Hecho en Excel, miren, si quieren, le doy clic, miren, le doy clic a los elementos del gráfico y ahí pueden ver que creo que esta partecita, no sé de dónde está apuntando, serie 14 punto, la columna I. Entonces, si nos retrocedemos, ahí está. ¿Ven? Entonces, hay algún par de cositas, pero aquí es donde yo ya rescato. Este gráfico que está acá, lo podríamos hacer de golpe, no tenemos que graficar una línea por línea, una línea, no, lo podemos hacer de golpe con matrices dinámicas, porque yo meto una lógica, que espero no las asuste, pero es una lógica muy simple, capaz un poquito ahí, pero es una que me permite que me grafique más de 100 líneas a la vez, ¿ok? Creo que por aquí hay unos nombres comentarios. Este, aquí dicen de dónde me sacaron. No, bueno, por aquí estoy, por aquí estoy. Aquí, vámonos al ejemplo, pero vamos a comenzar con un ejemplo suavecito, así, ¿ok? No vamos a ver lo que se hacía antes, ¿ok? Lo que se hacía antes y lo que puede hacer mucha gente intuitivamente es que pone sus datos así, mira, yo quiero que se grafiquen así y pones en la serie de la persona, ¿no? Entonces, cada persona, supongamos que aquí son las ventas, ¿no? ¿Ok? Entonces, si tú graficas esto, básicamente, ahí están las líneas de cada uno, ¿ok? Ahí están. Pero miren, un gráfico de líneas con muchos colores, otra vez, si todo es importante, nada es importante. Básicamente es así. Y toma mucho tiempo analizar algo así porque tú dices, ¿qué línea le presto atención? ¿La verde? Ok, y además, un error catastrófico, dejar leyenda. No, traten de ahorrarse la leyenda. Leyenda, o sea, pongan cristiano aquí, o este cristiano, póngalo cerquita de acá, o al final de la línea verde. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama principio de Gestalt de proximidad. Las cosas que estén próximas, tu cerebro las asocia como juntas, como son parte de un grupo. Si no me creen, aquí Jorge Camós en su libro nos da el ejemplo teórico y nos dice, miren, tú para leer este gráfico tienes que escanear, ¿cuál es la naranja? Oh, la naranja es esta. Oh, listo. ¿Cuál es la azul? Oh, la azul es esta. ¿Y cuál es la verde? Oh, la verde es housing. Pero ese zigzagging o ese cha-cha-cha ya es un poquito de carga cognitiva que te la puedes ahorrar si es que simplemente, miran, abajo, simplemente ya pones que la naranja es consumo, la otra es comercial y la otra es housing. Más rápido, al instante. Al instante, ¿por qué? Porque la gente que toma negocio, a veces hay que hacer esto porque no tienen tiempo, de verdad, no tienen tiempo para estar ahí perdiendo así. Tienen tiempo para ver tu gráfico siquiera un minuto y decirte, ok. O si en caso ya pierden el interés, ya pasa, muéstrale otra cosa porque van a perder el interés. Entonces, esto se llama etiquetado directo, ¿ok? O en inglés, direct labeling. Entonces, por ejemplo, esto es lo que pasa mucho acá, que es bien difícil ver en este pequeño gráfico tan chiquito. Ah, ah, y aquí les quiero compartir una funcionalidad. Si en caso trabajan con gráficos así, no importa. Todavía hay un rescate a esto. Denle clic al gráfico, denle clic a este pequeño embudo, ¿ok? Y cuando se van el pequeño embudo, aparece ese botón. Yo no sé cómo se llama eso, quisiera saber cómo se llama en inglés, pero la gente me ha dicho que se llama in object, en objeto, por Power BI, pero no, hay otro nombre mucho más técnico, pero no lo tengo y me he olvidado. Pero miren, oh, esto es bonito. Es una funcionalidad nativa de Excel, pero que ya te permite, si en caso están presentando, decir, ¿a cuál le presto atención? Le digo,
señor jefe, Cristiano es el que vendió más ventas, opaco lo de atrás, pero digamos que traigo lo más importante hacia adelante. Entonces me juego el contexto y me juego lo más prominente como con este pequeño resaltado. Cambié con esta funcionalidad, ustedes pueden activar, decir, quiero Raúl y compárame Raúl y Cristiano y aplicar. Y ahí está. Sin tener que borrar las series del gráfico. Entonces es una funcionalidad nativa que pueden aplicar, pero también podríamos conseguirla con segmentadores de tabla dinámica. Entonces pasemos ahorita a un poquito esto de acá. Aplicar. Aplicar. Bueno, no sé qué pasó aquí. Bueno, tablas. Ya está construido un poco de estas cositas, pero ¿qué hice? Esto de acá lo enderezo, ¿ok? Con Power Query. Vamos a hacerlo rapidito o les muestro rapidito porque para que lo tengan todo claro, queda todo bien. Yo traje la tabla azul y en la tabla azul simplemente le hago un cambio. En la tabla azul me traigo los datos así, tal cual como van a aparecer ahorita. Mi Excel se está demorando y ahí están, tal cual. Pero le digo, y aquí discúlpeme que no sé, retry, no sé por qué mi Power Query no se traduce al español. No entiendo por qué lo están viendo en inglés y estoy casi seguro que Power Query sí está en español. Ahí lo enderezo, ok, lo enderezo como con esta función de clic derecho a años y le digo on pivot, pero creo que en español es anulación de dinamización de columnas, algo así, o de otras columnas. Le das clic ahí y básicamente es el segundo paso en Power Query. Enderezo los datos hacia abajo porque es como se tiene que trabajar para matrices dinámicas. Bueno, ahora digo un asterisco porque hay una función que se llama VStack o HStack o H apilada, horizontal apilada o apilada o vertical, que ya podría permitir un poquito acomodar los datos así y después de ahí acomodarlo. Pero ok, no todo el mundo tiene esas nuevas funciones, así que con Power Query me consigo acomodar eso, ¿ok? Este, perfecto. Ahorita les digo cómo se realiza etiquetado directo, ¿ok? Hay varias formas. Ok, aquí es el resultado de Power Query y ya yo comienzo, digamos acá, el tema de únicos. Me únicos, me jalo toda la tabla transformada y después me meto a atributos, ¿ok? ¿Por qué comienzo a utilizar unas palabras más genéricas? Porque aquí yo les quiero decir que ustedes deberían pensar ya construir esto como plantillas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ya ustedes no quieren repetir esto, o al menos meterse unas pequeñas macros y automatizarlas. Pero también pudieran hacer unas plantillas donde pudieran, capaz, algunas veces no necesitas graficar un montón de datos, sino solamente es un poco de datos pequeños, pero como ya tienes una plantilla con nombres genéricos, simplemente los pones donde te corresponda. En este caso, pongo periodo y lo pongo aquí y atributos Sergio Rosa Lourdes en esta columna acá. ¿Ok? O sea, lo pondrías directamente en un formato así. No como esto, no tanto, pero sí como sí, ¿ok? Y esto pueden hacer de una tabla dinámica, ¿ok? De un modelo conectado en Power BI Service al cubo o al modelo como tal, y tú haces las referencias a la tabla dinámica. Una idea por ahí, o de intermedio, si quieren una tabla entre la tabla dinámica que viene del modelo de Power BI y el resto de funciones ya jalan de la tabla con que conecta. Si quieren, una idea por ahí que ya he hecho yo y me está funcionando, pero no puedo compartir eso porque es privado. Ahora, estoy mostrando muchas columnas, pero no se asusten, no voy a graficar todo, solamente voy a graficar esta y esta. Pero quiero, por si acaso, dejar todo en claro, que la primera matriz aquí es periodo únicos, ¿ok? Esa ya la vimos. La segunda es únicos de la parte de acá. Ay, caramba. Ajá, de tributos, ¿ok? Y de ahí ya yo comienzo. Comienzo con la columna vertebral, que es la matriz vertebral, que sería esta de acá. Esa, básicamente, matriz 01 le pongo yo. Ahí está. A ver, ¿quién se atreve aquí en el chat a ver qué dice si entiende eso? Porque puede verse intimidante, pero no lo es, no lo es. Es una simple lógica para crear una matriz que me permita poder graficar, ¿ok? Sergio, ¿ok? Sergio por esto, ta, 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 ta. Y debajo, cuando termine con Sergio en este último año, quiero que continúe con Rosa y que haga lo mismo, Rosa,
84, rosa, 85, rosa, y así hasta llegar a cristiano. Si quieren, yo no utilizo la palabra algoritmo, pero es como que una especie de eso porque básicamente te produce una matriz que cuando le vaya aquí a dar escape, llega hasta el número, ah, es que estoy jugando con control 1, ¿ok? Bueno, no me dice el número aquí, matriz 25, ¿ok? Va desde el 0 hasta el 37. Y por eso, por esa base, yo después voy a venir con un... Ay, caramba, por estar jugando mucho con Summit. Listo, ahora control F2 y ahí control 1. ¿Ok? Vamos a partir esto. ¿Ok? Explicamos esta lógica y es uno de los pilares para mí de lo que corre por detrás de varios ejemplos, si los han descargado, de lo que estoy haciendo. Esta es una de las pilares lógicas pilares. ¿Ok? Con esto es que se abren muchas puertas, porque voy a remular si nos sale bien y si no nos sale bien, porque capaz el Excel se me crashea o se me rompe, ya tengo ya el trabajo listo, así que les muestro cómo hubiera quedado si es que el Excel no falla. Pero espero que funcione para que ustedes vean que voy a graficar 38.000 puntos, ¿ok? Lo vuelvo a repetir. 38.000 puntos de datos, 38.000, boom, en una matriz, ¿ok? ¿Ok? Es por eso que matrices con gráficos se ponen muy interesantes. Entonces, vamos a partir ¿qué vamos a partir acá? Primero vamos a Quisiera, entender qué está haciendo quisiera él. hacer un comentario. Y simplemente aquí lo que yo estoy diciendo es n periodos. Discúlpame, Sergio, dime. Ah, sí, sí. Aprovechando que estás ahí mostrando esa fórmula, quisiera hacer un comentario sobre la función let, que también es algo que se integró a Excel, muy bueno. El hecho de usar variables. No sé si puedas mostrar ahí la fórmula, esa con la función let. Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, ahí Ajá, sí. hay muchas fórmulas en donde repites una misma parte de la fórmula, la repites varias ocasiones. Entonces, en lugar de estarla repitiendo cada vez, la conviertes a una variable y ahí, por ejemplo, estás utilizando, en lugar de que referencies a J o a L4 cada vez, mejor referencias al nombre, ¿no? N periodos, N atributos, y se vuelve mucho más legible y también con esto achicas fórmulas, ¿no? Correcto, correcto. O sea, nos traemos las buenas prácticas de programación, Sí. nos las traemos ahora al mundo de Excel y aplicarlas en una celdita, ¿verdad? Y ahí seguro salen los bullies ahí, ¿qué están haciendo, Hubo, verdad? hubo un post que se hizo viral hace un año más o menos o dos, en donde decía Excel es lenguaje de programación, hablando de LED, hablando de Lambda, ¿no? Ajá. Sabemos que no es lenguaje de programación, pero como dices, podemos emular buenas prácticas ya de un lenguaje de programación. Sí, y les comento, Sergio, esto me lo salió de la misma persona que tiene un doctorado en redes neuronales, ¿ok? Y se ha hecho y ha implementado con un modelo súper chiquito de hasta 200 ciudades, porque la idea es que es un enigma matemático o es un problema matemático que quieren conseguir una fórmula que sea X cantidad de ciudades, ¿cuál sería el camino más corto? Es un problema Mm, matemático famoso. Y esta persona, que es Robert Montague de Alemania, que tiene un doctorado en redes neuronales, me lo dijo, con el simplemente de hacer una fórmula sí, ya estás haciendo un algoritmo. Así me dijo. claro, claro. De su boca, de su boca. Yo quisiera ver qué dicen los que odian el Excel. Sí, muy bien, Diego. Sí. Gracias. Bueno, ok, entonces miren, buen dato que lo captura Sergio, porque estoy yendo un poco rápido. Es que, por ejemplo, coordino, ok, ¿cuáles estas variables? Bueno, variables, la primera es el conteo, este 22. ¿Qué es este 22 y qué es este 6? Bueno, el 6 está fácil contarlo, son 6 personas, pero aquí hay un contara menos uno. Por ahí vi que alguien comentó contara, pero no pude leer el comentario completamente. Y le resto uno porque le tengo que restar el encabezado. Acuérdense que esto es una matricial, miren cómo se bordea el azul. Y aquí les únicos de los periodos, pero son 22 años, o son 23, pero restándole el encabezado, se quedan en 22.
Me voy a mi matriz ahora y le digo, hazme una secuencia por el número de periodos, por el número de atributos, que serían las personas, más los números de atributos. Tú dices, pero ¿por qué suma los n de atributos? Y que comience desde cero, ¿ok? Coma, y es la parte del residuo, acuérdense, residuo, división. Más bien, tuve que aprender otra vez el tema de los principios de división, porque no me acordaba un poco cómo les iba a aplicar esto, pero te devuelve lo que queda. Entonces, por eso me traigo residuo y por eso también lo divido entre la cantidad de periodos, ¿ok? Más uno para que el cero esté incluido y ya les voy a explicar en parte 1, parte 2 y así se repita, de 0 a 22, 0 a 22, 0 a 22, 0 a 22 y pare hasta el número de personas que están acá. Que en este caso, que haga esto 6 veces hacia abajo. Entonces, ahorita, vamos acá rapidito. Secuencia. Mira, aquí lo están viendo. Secuencia. Pero ¿cuál es el resultado de secuencia? Dado de que es lo malo del LED, te ofusca o te esconde algunas lógicas que tú dices quisieras verlas por lo menos para agarrarle confianza a esto. Entonces, secuencia, ahí está. Miren el resultado. Ahí está. Secuencia. Y secuencia simplemente me va a botar de 0 hasta la 37, porque está haciendo esa multiplicación. ¿Ok? Capaz, ¿sabes que voy a hacerlo así mejor. Estoy jugando mucho con Summit, pero me desvío. Ajá. Y ahorita, parte 2, es el residuo. El residuo de esta matriz de secuencia, ¿ok? Entre el conteo más 1, ¿ok? Y por eso es que 0, y ahí 0, 22, ¿ok? Comienza 0 y vuelve a ir hasta 22, 0. ¿Qué pasa? Ahí está lagueando mucho el Excel. Este, quitemos el 1, pero me queda el 5, ¿verdad? Y me quedé corto. Entonces, ese 1 es para subir uno más, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Se está quedando la matriz corta porque también, aparte de los años o de las personas, tengo que incluir esos caracteres extras o esas filas extras. Por eso es que el 1 se le suma y ahora está 22, ¿ok? Perfecto. Aquí, listo. De ahí, la otra lógica es, ya, ok, ¿cómo calculo periodos? Dado de que ya tengo de 1 a 22, entonces ya yo calculo, yo no necesito 1 a 22, yo necesito los años. Entonces ya es un simple índice. Esta partecita se la pueden ahorrar, pero yo a veces soy muy explícito ya con este tipo de cosas. También soy explícito en DAX y le digo, si aquí en esta matriz es 0, N de O, y es por eso que ven ese famoso error que lo amo. este, no se grafica. Lo que pasa es que si ahí me botaron un 0, el 0 se va a graficar y no quiero que se grafique. El 0 se grafica en gráficas de Excel. Ahorita, volviendo a esa fórmula, ya el índice, bueno, ustedes, índice, le digo de esto que tengo, la posición de esto. ¿Cuál es la posición? Las posiciones se definen aquí. Listo. Atributos, ok. Atributos, ¿ves? Tienen diferentes partes, solamente 3, y esta es la formulita. No se asusten por ahí, porque a veces me dicen, no, esas fórmulas, Carlos, que Dios mío. No, 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 parecen intimidantes, pero no lo son. Son simplemente que, bueno, se ve larguito porque está hasta abajo, pero también le meto un LED y le digo, y ustedes han visto esto, ya saben qué está pasando acá. Esto ya saben qué está pasando acá, esto está metido en la lógica de acá, pero me traigo entero, ¿ok? Ya van a ver por qué. Me defino mis variables, periodo, atributos, que digo, n atributos, número de atributos, el rango de atributos, ¿ok? Por eso lo hago referencia acá. Y me traigo una maravillosa función que es cambiar. En inglés, switch. Entonces, en cambiar, lo que yo hago es cambiar sí para ahorrarme sí anidados, ¿ok? Cuando yo hago más de 2 o 3 sí, yo digo, no, tengo que irme a cambiar, ¿ok? Ella es mi regla personal. No puedo hacer mucho sí. He visto sí hasta 20 y ahí yo creo que me mareo y me da me da un aneurisma. Hasta 2 máximo o 3 ya, pero de ahí no paso a cambiar verdadero, porque te ahorra estar escribiendo sí muchas veces y también se ve un poco más legibilidad. Entonces le digo, mira, sí sea verdadero, si en esta matriz es igual a 0, ay, estoy jugando ahorita con el Summit. Listo. Es 3. Ponme en blancos. Aquí sí en blanco porque el en blanco no voy a graficar esto. Esta matriz no está siendo graficada, pero esta matriz sirve de apoyo para la siguiente.
porque me va a decir el valor o las ventas de Sergio, ¿ok? Pero ya, viene la partecita de aquí del índice y le dice atributos. ¿Cuáles son atributos? Atributos es esto, que viene a ser es esto de acá, ¿ok? Listo, pero el entero de secuencia dividido entre el número de periodos más uno, ¿ok? Aquí vamos a romper esto en partes. ¿Qué estamos haciendo primero? Lo primero que estamos agarrando la parte uno, ¿ok? Que es esta partecita de acá. Esta secuencia ya vamos a separarla, ¿ok? Ya sabemos que es este resultado de aquí, pero le voy a dividir, ¿ok? Por entre 22, ¿ok? Esto de acá lo divido entre esto, ¿ok? Ahí hay un signo de división, no sé si lo pueden ver, ahí está, ¿ok? Y eso me va a dar, miren, 0 decimales, 1 decimales, 2 decimales. Eso es importante, porque ahora yo agarro y entero, entero le hago a eso para que me los convierta al número menor. En este caso, en este caso lo sube a 1, pero para el caso del 1 lo vaya, digamos, a su límite superior. En este caso, 1, 0.4 lo va a redondear a 2 y así sucesivamente. Más bien, creo que aquí por eso es que le pongo el 1. Lo reduce, no se lo aumenta, discúlpeme. Lo hago así, se hace 0, ¿ok? 0, 1. También lo puedes trabajar así, pero para mí es más ilógico o más intuitivo que sea desde 1, ¿ok? Y 1 ya va 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, y se va a detener hasta el 6 y ahí para. ¿Por qué? Porque tenemos 6 vendedores. ¿Ok? Después de ahí, yo lo que hago es simplemente el índice. Ya tengo la posición que se repite como por 6 bloques y de ahí a dónde es que lo tiene que encontrar. Cuando llegamos al final, ya digamos, si es igual a 0 en blanco, por eso doble apóstrofe y por eso es que ven Sergio, Rosa, Lourdes, Carlos. Es un tema para que se vea como más limpio, pero esta matriz yo no la grafico. Yo grafico es el cruce. El cruce, entonces, valores aquí, otra formulita que, les soy sincero, basta con solamente una partecita y ya. Pero yo, por ser explícito, simplemente pueden poner esto y ya, funciona, ¿ok? Pero aquí hay un truco que mucha gente, bueno, yo cuando aprendí esto me abrió muchas posibilidades. Hacer un índice coincidir concatenado, o sea, concatenando matrices para conseguir un resultado en base a condiciones concatenadas. Entonces es lo que estoy haciendo acá. El índice, esto sale de valor, que sabemos que es esta columna de acá. ¿Sabéis qué? Mejor yo voy a hacer así. Yo no sé por qué se va hasta el fondo. Ah, ya vieron el resultado final. No quería. Listo. Bueno, es que se me, se me estropea ahí. Mejor. Ok. Entonces, el índice lo que va a decir acá, búscate esto de acá en base a una concatenación que estoy haciendo acá. ¿Ok? Esa concatenación, más bien, es por espacio. Estoy concatenando esta matriz, la concateno, ¿ok? Y también concateno las matrices de búsqueda del coincidir. O sea, estoy concatenando esto con esto. Y discúlpame, no estoy concatenando eso, estoy concatenando periodo con atributo. Pudiera haber utilizado un suma sí, pero el suma sí, como tiene la condición del sí, consume memoria. Entonces, mejor es índice coincidir para que pues lo busque por posición y ya, y sea más rápido esto, ¿ok? Eh, por aquí lo parto en diferentes partes. Aquí, mira, aquí estoy concatenando esto. Parte 8, concateno las matrices. Vamos a ver si esto, ojalá que no me falle. Ahí concateno las matrices. Parte 9, concateno, ok, lo que estoy buscando, ok. Coincido esto que está concatenado. Ujú, ujú, listo. Y en parte 10 que estamos buscando esto que está concatenado, bueno, que nos arroje de lo que está ya índice, ¿por qué hago esto de acá? Un segundo aquí, esto está, no es extra, estoy casi seguro de eso. Segundo, ah,
Talento intelectual. Listo. Sergio, índice, sí, partes, no, es de los resultados. Parte 9 es coincido eso y lo busco. Ajá, el parte 9 lo que me da es una posición. Entonces me dice, mira, rosa está el 1, 7, y de ahí salta 2, y ahí por abajo el posición 3 está. Después ya lo que haces es, ok, ya sé la posición, con índice me ubico el valor que corresponde. Y ya la parte 9 es redundante, ya le meto yo mi CNDOT ahí y le digo, mira, si es ND, si no es ND, dame el número que corresponde, si no, dame N este error, porque este error no quiero que se grafique. Miren, muy importante, las ventas de Rosa, o las ventas en este caso de esta persona, llegan hasta acá, no llegan hasta todos los años, ¿ok? Eso es muy importante, entonces eso no se va a agregar, mientras que para capaz cristiano, sí están todos completos, ¿ves? Entonces se ajusta a cuanto haya o a la disponibilidad de los datos. Y ya con eso, entonces miren señores, ya yo estoy graficando todo esto de acá. Ahí están todas las mismas líneas, excepto que hice un pasito más. Ay, ay, ay. Si comparamos el gráfico, ay, este de acá, es lo mismo. A cortarlo más rápido creo. Y lo pegamos por acá. Es lo mismo, solamente que el de acá es más grande. ¿Cómo graficas ahora bastantes líneas a la vez? Pues este es un gráfico de líneas, pero el gráfico del costado es un gráfico de dispersión. Es también el pilar también de este tipo de atajos. Tiene que ser dispersión. Porque dispersión, como dado de que yo estoy haciendo el truquito acá de, miren, le doy clic a la línea gris, yo estoy partiendo los datos. Miren, salen de estos dos matrices. Así vamos a hacer algo acá interesante. Esto, datos, agrupar. Agrupa también esto de acá. Y listo, miren, ahí están. Chequéense eso. Este es el truco. Pum, parto. Esto creo que también se lo mencioné. No, esto se lo mencioné a una persona, un colega tuyo, un paisano, Sergio, que le recomendé tu canal. No lo sabía tu canal. No puedo creer que no sabía de tu canal. Él es de comunicación numérica, ¿ok? Rodrigo se llama, es el gerente general de comunicación numérica, y le dije, mira, tú puedes hacer el coordenadas paralelas partiendo las matrices, pero primero llevando todas las matrices a un solo lugar y metiendo como que una línea de salto, que es lo que está ocurriendo acá. Mira, plum. Esa línea de salto hace que quiebre la línea, porque esta línea en verdad es continua, pero yo le estoy quebrando, le estoy borrando esto de aquí, le estoy quebrando. Entonces, por eso que ven varias líneas. Si nos vamos acá abajito, mira, aquí está el otro quiebre. Si nos vamos más bajito, ahí está el otro quiebre. Entonces, está quebrando los bloques. Entonces, ahora sí, cuando ya ustedes la grafican, es por eso que ya yo tengo toda una sola matriz para graficar todas las líneas. Y ya lo que hice extra, por eso es que ustedes ven acá, miren, ya yo me enfoco una línea tal cual. Capaz vamos a incrementar el grosor a esto un poco más grueso. Ahí está. Y miren. Entonces yo ahorita digo, muéstrame las ventas de Lourdes en comparación al resto. Me tomo mi tiempo. Ese tomar tiempo es crucial para el usuario. Le permite consumir el gráfico de una manera un poco más pauseada. Entonces, Cristiano, miren, Cristiano ahí está y te muestra, ¿no? Entonces estoy resaltando, estoy volviendo el gráfico interactivo. El usuario puede escoger qué línea él quiere resaltar en comparación al de abajo, que me está coloreando todos los gráficos y no se permite el consumo tal cual como es, ¿no? Aquí, por ejemplo, en periodos, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un filtrar y por si acaso, con simplemente esto es suficiente. Es solamente yo abajo siendo explícito nada más. Pero ya con filtrar funciona. Y lo que le digo, mira, filtra de los años. Sorry. Eh, filtra, ¿ok? Acorde a lo que esté aquí. Y eso que está aquí es lo que está aquí en B4, ¿ok? Pero antes de eso, quiero que filtres de esta matriz lo que está acá, ¿ok? Y filtra de esta matriz que ya ustedes saben que son los periodos como tal, el índice, o sea, el igual, primero lo busco y le digo, ok, Raúl, digamos cuál es.
y utilizo índice de coincidir para saber eso, para buscarlo. Una vez que haga esa prueba lógica aquí con este igual, entonces te retorna o te filtra todo lo que corresponda a Raúl. Esto es importante, tenemos que utilizar filtrar porque no todos los vendedores tienen las mismas cantidades de ventas vendidas. En este caso, miren, por eso es que es maravilloso. Si yo hago Lourdes, miren, la matriz se hace un poquito más pequeña. Ah, bueno, no se hace más pequeña en el caso, sino que te muestra todos los años, pero en el caso de Lourdes sí llega hasta acá, digamos, pero la matriz llega hasta donde estén los datos. Ahora, vamos a hacer algo, y aquí es donde ya, digamos, vamos a poner a prueba esto. Voy a traerme el set de datos, este dato de acá, miren, voy a graficar todo eso. Lo están viendo, ¿no? Seguro se ve pequeñito. Pero mira, voy a graficar todos esos puntos de golpe. Vamos a ver cuánto el Excel se tarda en recalcular, ¿ok? Si falla el Excel, no importa. Ya tenemos de muestra el archivo por ahí listo. Pero ok, yo tengo ya esto de acá. Para no demorarme con la limpieza, eh, vamos a traernos acá. No, final. Aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, ok, hay que buscarnos el archivo Porcias. Sergio, si tienes alguna pregunta mientras aquí abre esto de acá, que voy a copiar y pegar acá y ajustar. Aquí es lo único malo del tema de, como les decía, que hay una pequeña advertencia con ese tema de ajuste, que estoy todavía buscando una forma de tratar de ver conforme cubo, pero todavía no me he puesto al 100% a mostrar eso. Entonces, vamos, aquí está la matriz. Bueno, ya vieron el resultado, pero miren, ahí está. Eso, ya es posible. Caso el Excel falla. Mira, ahí está. Ahí están viendo 128 líneas graficadas. El Excel está lento porque aquí había dejado las explicaciones, pero se me puso lento. Entonces lo que voy a hacer es, primero vámonos al de acá. Abrimos esto, abrimos esto. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto porque es explicatorio. Por si acaso, el archivo que le voy a compartir a Sergio para que se lo descarguen, sí incluye todas estas partecitas para que ustedes lo puedan más a su tiempo ver esa parte, ¿ok? Y ya, listo. Aquí, miren, recuérdense cómo está, ¿ok? Ahora me voy a ir acá, voy a copiar esto, más bien, desde aquí, y paso para acá, y lo voy a pegar encima de esto. Miren que utilicé periodo, atributo, atributo y valor. Entonces, con ese mismo orden, control, y lo pego ahí en valores. Ahí está pensando el Excel. Posiblemente más de lo debido porque tengo los dos archivos que están calculando matrices que llegan hasta los 38.000 puntos. Ahí ya terminó, miren, ya terminó. 38.000 puntos, señores. Lo que a veces mucha gente dice que no es posible con el Excel, que el Excel no puede graficar esto. Yo le pregunté a uno de los maestros de maestros, John Peltier, ¿hasta cuál es el límite que Excel puede? Todo depende de la memoria de tu máquina. Le digo, "Oh, o sea que uno puede graficar 100.000 puntos, amigo. Sí. Wow. Wow. Ok. A esto, mira, esto se ajusta automáticamente. Esto se ajusta automáticamente, pero la matriz de acá, creo que también se ajustó, pero creo que la de periodos no. La tengo que modificar acá, que llegue hasta el final. Aquí me va a demorar. Mejor control barra espaciadora. Y vamos a hacer esto así. Control backspace. Enter. Y el de atributos también. Control, control retroceso. Y ya, eso es todo, creo. Pego. Vamos a ver. Listo, a ver. No todo se está graficando, un segundito. Debería. Ajá. Ref, ok. ¿Qué está pasando acá? Ajá. Sí, esto está. No, no. De acá no estoy utilizando nada de lo común.
Sin embargo, ¿por qué entonces no quiere? Vamos a borrar esto de acá para que nos ahorre con memoria. Listo. Ajá. Valor es cero. No, no, no quiero cero. ¿Por qué? ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? Vamos a ver. Control Enter. Esto debería ser, por si acaso, veloz, muy veloz. Por eso que el Excel aquí, wow, de verdad que ya mejoró. O sea, le han metido más fuerza de caballo al tema de cálculo, ¿ok? Por alguna razón me está dando cero. Ah, no creo que es por el resalte, no estoy de hecho. Era solamente copiar y pegar, las matrices están listas, pero puede ser que una de estas, no, están listas las matrices como tal. Voy a borrar estas dos. ¿Qué podría estar pasando? Ah, yo les comparto el libro ya terminado, ¿ok? Pero, bueno, si en caso aquí falló, vamos al otro, que menos mal que lo tengo Porcias, porque sí, ya está listo. Pero el Excel parece que se me colgó. No, no, ahí va a terminar, va a terminar. No está, no sé qué pasó, pero mm, bueno, aquí. Oh, ahí está. No sé qué ves. No, no, no sé qué pasó aquí. El Excel estaba lentito, pero aquí esto ya lo acomodo. Lo puedo acomodar con una matriz. Uy, me salvé. Ya iba a quedar mal. Ahí está, miren, señores. He graficado 128 líneas con una sola matriz. Ok, con una sola matriz. Y esa matriz llega, miren, ustedes véanlo, a la fila 38.000. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Es lo que yo he demostrado con mis ejemplos. Bueno, los ejemplos no llegan al punto de graficar muchos datos, pero sí de traer interactividad. Pero si en caso necesitas graficar muchos datos, entonces ya miren, yo ahorita, clic derecho, selecciono datos, dos matrices, dos matrices. Lourdes porque es el resalte. Vamos a reparar Lourdes, rapidito. Ya una vez para hacer terminar esto. No sé si hay alguna pregunta por ahí. El Porcias cierra el Porcias. Excel Info, ¿cuál es este? El comienzo. Cerrámoslo para ahorrar memoria. Este también. Ahorrar memoria. Me dicen, genial. No, gracias, Félix. Aquí vamos a acomodar rapidito a Lourdes. Miren, acomodo a Lourdes. Le digo actualizar. Le digo, escojo uno cualquiera. Miren lo fácil que es, ¿ok? Listo, lo vuelvo a poner ahí y ahí tengo expando esto por un tema de color. Nos traemos al principio de Gestalt del tema de similitud para que todo como que coincida. Ponemos nuestro grafiquito acá. Ay, Dios mío. Mira, y esto es una sola posibilidad. Miren, le estoy dando clic y miren lo rápido y eso que puede ser mucho veloz, solamente que tengo ahí algo que no sé qué me está, bueno, 38.000 puntos de un solo golpe. Miren, es bastante, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Entonces el gráfico de Jorge ya lo repliqué con una matriz y no tengo que estar manipulando cada matriz individualmente cosméticamente. Y ahí está el poder. Miren, ahorita yo me puedo ir a Grecia. Yo sé que Grecia, mayores de 25, miren, ahí está. Grecia es esa liniecita que está ahí arriba. Podemos modificar esto y ponerle un grosor más flaquito. Me va a decir que, mire, esto puede tardar varios segundos. Sí, pero lo va a hacer rápido. Ya lo hizo. Y me voy a traer un color un poquito más grisáceo, ahí un 20%. Y me trae ahí, miren. Y ahí el más prominente, la línea más prominente hacia más, para que salga más, ¿no? Entonces, ya esto es lo que quería mostrar, porque son 38.000 puntos, o sea, son que están siendo graficados, ¿no? Y es todo por gracias a matrices dinámicas. Eh, voy a, creo que el final, tengo el Porcia, si el Porcia está al final. Vamos a, Sergio, no sé si por aquí algunas preguntas tengan, es que veo que los comentarios llueven y no tengo tiempo de leerlos, que Sí, para ya terminar, ya vamos a las 2 horas y quiero respetar el tiempo de las personas. sí, mira, ahí dice Vane, pasa que estás transmitiendo en el live
y se forza el Excel, tu RAM debe estar sufriendo. Y sí, es cierto. Es incluso cuando yo grabo, el Excel también se pone a veces medio lento porque pues la RAM no sé si le dé preferencia al video. Por eso no es, ahora sí que no es que sea tu máquina, es el live. El live, ya, ok, ok. Bueno, mira, aquí para terminar, aquí hay un ejemplo que ya lo traduje a español, ok, estas son cositas que sí, van a ser dominio público. Este, aquí, por ejemplo, miren, ¿qué hace este gráfico? Ok, mira, por ejemplo, puedo cambiar la métrica, ingresos, ok, de Amazon, son datos reales, pero muéstrame cómo va el crecimiento año a año desde esos 6 años. Lo cambias acá y ahí cambia. El color negrito es para mostrar de que es el primer año de que decrece, ¿ok? Si cambias el margen, también decrece contra el año anterior. Pero también pudiéramos hacer esto. Podemos hasta hacer como storytelling con matrices dinámicas. Os digo, mira, así comenzó el tema, expones esto, imagínate una pantalla grande y dices, crecimos esto, hemos continuado el crecimiento, continuamos vendiendo, ofrecimos esto, y puedes hacerlo desde crecimiento o desde margen, entonces lo retrocedes, es la interacción que le puse para entonces aquí vas explicando, hablando, explicando, y la gente como que, oh, ok, 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 y imagínate, he llegado, ya aquí me fui al extremo, ok, aquí voy a admitirlo, me estaba riendo, me estaba matando de risa esto con un amigo porque me dijo que bueno, se los muestro nada más porque es la versión avanzada de ese, ¿ok? Y, y ya, bueno, no sé si pueda explicar esto porque hay unas lógicas ahí que de verdad que yo digo, bueno, ¿cómo yo le explico esto? Hay que explicarlo, ok, pero es que es para uno que quiso meterse. Mira, es el mismo gráfico, ya tengo más datos, ¿ok? Pero digamos que miren cómo el gráfico se va a ver o se va a interactuar. 2014, ¿ok? Miren, ¿ves? Se va ajustando el eje vertical, ¿ok? El eje vertical se va ajustando. Pero miren lo diferente que es si yo ajusto por lo menos el eje vertical. O sea, ya le digo cuál va a ser el máximo. Ahí está, 500 millones. Y miren cómo el gráfico se consume. ¿Listo? Pero ahorita, ¿qué tal si yo fijo el eje vertical y el eje X, el horizontal? Entonces, volvamos al principio y así se vería. Quisiera yo, y les pido a ustedes, audiencia, ¿cuál les gusta más? ¿El 3, el 2 o el 1? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál lo ven como más intuitivo que las ventas crecen? A mí me gusta bastante el segundo, pero a veces veo que el tercero es más chévere porque como que ya te anticipa o te da el espacio de dónde van las ventas, no sé. Son cosas entonces que me pongo a explorar, pero para llegar a esa formulita, ay, Dios mío, sí, me puse muy curioso y por aquí está, ¿no? Una de las fórmulas es esta. ¿Cómo haces para que fijes el eje Y? Y ahí está. Y ahí ven la verticalidad, ¿ok? Soy de los que en inglés dicen, habla lo que, lo que profeta, o cómo es, Sergio, si tú sabes el lema, ¿no? Predica o practica lo que predica. Entonces, ahí está. O Esa eres, sería la fórmula. Entonces, o eres coherente, ¿no? es un poquito de poco. Tu boca está, tu boca está conectada con tu cerebro. Sí, entonces esta es, ¿no? O sea, esta no está tan difícil, pero esta sí me costó así como craquearla para poder poner la interactividad de eso, de algo tan simple, ¿eh? Tan simple, pero no es tan simple, bueno, cuando lo llevas por detrás, tú dices, ay, bueno, qué interesante que tengo 3 formas de ver el gráfico, así, lo suelto, o lo puedo ver de una manera fija, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ¿qué te ofrece eso? Que un poco es las matrices dinámicas, son elásticas y tú puedes controlar la elasticidad. Y con eso termino. Sí. Mira, por ahí están poniendo un comentario. Mariluz dice, buenas tardes, una consulta en tabla dinámica cuando copy y pegas todos los datos a otro libro, ¿por qué no se Ujú, actualizan al agregar más datos en ese libro? Bueno, hay que ver si copias y pegas, pero la referencia se queda en el otro, o ujú, copias y ujú. pegas también tablas dinámicas, o la hoja.
digo, hay que ver a qué datos está referenciando. No es simplemente copias y pegas y ya, porque recuerda que copias y pegas estás haciendo una copia de tus datos, pero la tabla dinámica puede que siga conectada a los datos originales de los cuales copiaste. Correcto. Sí, eso ahí entonces hay quiebre. Cuando se pasaste al otro, ¿cómo se llama? Al otro libro se perdió la fuente. La fuente se quedó atrás, digamos. Es lo que dice Sergio. Ahora, si trabajas la fuente en la nube con Power BI Service, entonces ahí sí debería funcionar, pero ambos libros tienen que estar conectados al workspace en Power BI Service. ¿O me equivoco, Sergio? Creo que sí, ¿no? No lo he hecho, pero Mm, debería funcionar. Bueno, es que cuando copias y pegas, una cosa es copiar y pegar el proyecto. Ajá. Si tú copias y pegas el archivo de origen, pues la referencia sigue al archivo original, ¿no? Es Sí. el archivo que tú pegas o esto que tú copias, pues se vuelve eso, una copia. Entonces, es cambiar la referencia al otro archivo. Digo, pueden ser muchas variables. Juan Cadena pregunta, ¿Carlos Barbosa tiene un canal en YouTube? Sí, sería en español. Y ya estoy ahí en paralelo. Tengo ahorita más cosas que no están en el de inglés. Más gente me ha reclamado, me ha reclamado. Yo entiendo, de verdad que entiendo que es que solamente que a veces como consumo mucho contenido en inglés, entonces por ahí la tendencia, pero me consiguen como gráficas dinámicas. Te voy a pasar el link, atajos, capaz. Porque hice una serie de ¿Ya atajos no con usas teclado. el de Ricard Orday? No, no, el de Ricardo Gordá es para los live streams en Trilingüe, que por Ok, cierto, te extiendo ya la invitación, Sergio, así que por ahí gracias. un día te voy a molestar porque Encantado. vamos a hablar. Aquí lo paso, lo voy a poner en el chat privado, Sergio, para que lo pongas. Este sería Ujú. gráficas dinámicas. Ahí la calaverita es una herencia de otro logo que tenía, pero el numeral, y les dije que el numeral es mi símbolo favorito. Y ahí pueden conseguir algunos videos de atajos con teclados que me esmeré un poco porque ¿saben qué pasa? Y no sé si te ocurre lo mismo, Sergio, es cuando explicas un atajo, la gente como que no lo encuentra tan intuitivo que tienen que dar control, mantener control presionado y después la otra tecla. A veces Ujú. presionan control, sueltan control y después presionan la otra tecla y obvio que el Sí, atajo no funciona. Entonces yo me exactamente. dediqué a me puse muy procedimental y dije, voy a grabar mis manos también y ya, pues, si Ok. ya ahí no entienden, pucha, ya, de ahí de verdad que no puedo hacer, no puedo más. Eh, Pero es que me lo eh, pongo, sí. sí, sí, es como cuando tú haces un banner de un curso, ¿no? Y que en Ajá. el banner le pones precio, le pones temario, le pones todo y te ponen en Facebook info, ¿no? Info. Y me dijo una persona, si alguien no puede lidiar con un banner en donde le ofreces un producto, ¿quién te asegura que pueda lidiar con fórmulas, ¿no? Se me hizo curioso, pero sí, aquí igual, ¿no? Oye, control tal. Bueno, sí, no es una y otra, ¿no? Ajá, es la combinación y a veces tienes que combinar el FN porque depende de tu teclado. Si tu teclado es no sé, inalámbrico o es el teclado Ajá. de laptop, se hace más chiquitito. Entonces tienes que decirle también FN y control o Alt FN y así, ¿no? Sí, yo por eso tengo mi lap y tengo un teclado grande, así, que yo no lidio bien con los teclados en laptop y menos con FN. Prefiero un teclado externo así, grande, con los números aquí. Sí, Este, los lo teclados mejor, lo sin, mejor. los teclados sin la sección numérica no me gustan para nada. Pero mira, si un día por un tema de capacitación, si un día, bueno, es que no sé, yo te recomiendo pero Ajá. por un tema de capacitación, y se lo recomiendo, el Logitech 380, es este de acá, que de ¿Ese que verdad que tienes? es el que tengo acá, Ujú. y de verdad que es súper práctico. Lo puedes conectar a 3 monitores, Ok. a 3 laptops. No tiene lo que tú dices, el mousepad numérico, no lo tiene, pero de verdad que cuando estás, tú sabes, como uno está parado, así, uno tiene que a Mm, veces capacitar en persona, todavía no me, entonces a veces no puedes estar yendo así, entonces tienes que como que el teclado es chiquito práctico,
Ujú. y te permite, te tienes que acostumbrar, ahí sí hay algunos atajos que cambian, pero nada le bate al que tú mostraste, a eso sí, nada le bate. Si algún día el K380 Logitech. Ok, ok, ok. Así. Ok. Bueno, Bueno, no, Sergio, ahí en dime. pantalla pongo tu canal y la verdad es que este tema y muchos de los que tú manejas, eh, sí, eres sin duda uno de los referentes en estos temas y sobre todo que te gusta capacitarte y te gusta documentarte mucho. Tú eres de las pocas personas que se documentan y que dicen voy a leer. Y tú lees mucho, esos libros que están ahí a un lado no son solamente adorno, son libros que has leído Sí, y, y ya nos ha recomendado en varias ocasiones que te hemos coincidido en varios libros sobre visualización. Entonces, además de este libro, el que nos mostraste, el de Data at Work, no sé si hubiese alguno más que nos pueda recomendar, sí, además sí, de el famoso, que no sé si sea el mejor, el de Storytelling con datos, no sé si sea el mejor, sí. Vamos a pero sacarlo, vamos a seguramente sacarlo. tú Mira, sabes más de aquí. alguno que nos pueda ayudar. Les quiero mostrar, mira, porque hay un tema, ¿no? Hay un tema aquí con el tema del agua, de los libros, ¿no? Les voy a mostrar todos los que he conseguido en español y que son valiosos. Por aquí alguno más. Esto me lo recomendó Carlos Bergamo de Argentina. Y aquí, miren. A ver, bueno, yo te puedo pasar la lista, Sergio, y para que tú lo pongas en la descripción, ¿ok? Te ahorro eso. El primero, analítica visual, ¿ok? ¿Ok? Recomendado también por Carlos Bergamo, un libro maravilloso, maravilloso, lleno de ejemplos. Por aquí les muestran atributos preatentativos, materia prima, algunos gráficos como, por ejemplo, gráfico de histograma marginado. Miren este de Pareto, las curvas de Pareto. O sea, libro maravilloso, a color en español. En Ok. español, eso es importante. Storytelling existe en español, ¿ok? Mm. Se los recomiendo. Lo bonito es que todos los gráficos hechos con Excel, ella, la autora, dice que Excel es el rey para esto. Ok. Y les digo una cosa. Esto yo me he encontrado de manera ya así, de manera real. Aquí hay un gráfico de pendientes, miren. Eh, los gráficos se ponen más simples mientras suben la escalera corporativa. Mm. El gráfico de barras, un gráfico de líneas y un gráfico de suerte, de dispersión, son los reyes en los gerentes, vicepresidentes, chairman y todo lo demás. Mm. No le vayas a presentar un coordenadas paralelas porque van a decir, ¿qué? Sí, sí. Otro libro, también en español, por Isabel Meirieles. Ok. Hermosísimo, hermosísimo, ¿no? Eh, Tiene unas cosas que tú te quedas pensando, wow, wow. Hay tantas formas de visualizar. Miren aquí un gráfico de burbujas con el gráfico de mapa de Estados Unidos. Es otro que les recomiendo, de verdad. Mira, sí o sí, esto es una tremenda inversión Ok. en español, los principios universales de diseño, hecho en 125. Tú no sé si has escuchado este señor Hans Rosling. No. Mira, Hans Rosling es el que, ¿sabes? Que él muestra, mira aquí los gráficos para que no miento, unos gráficos hermosísimos, muy sutiles, fáciles de entender. Lo que dice el gráfico es que el mundo se está poniendo mejor y no peor, Ok. como nos hacen pensar. Están los datos que lo demuestran, ¿no? Bueno, no sé si el calentamiento global, pero aquí están todas las métricas sociales y económicas. Miren las tendencias, todos como algunos hacia abajo, otros hacia arriba, pero depende del contexto. Y el gráfico se llama Factfulness, ¿ok? Lo pueden conseguir también muy fácil de conseguir. Es un libro que sí pueden conseguir muy fácil. Capaz los otros, tome un tiempo. Presentación memorables. Este capaz te va a gustar, Sergio. Me Ujú. lo recomendó Carlos Bergamo de Ok. Argentina. Maravilloso, maravilloso. A color aquí, a color. Muy chévere. Y bueno, también creo que te puede gustar. Ok. Visual Thinking también en español. De cómo bajar las ideas a dibujos o cómo Mm. anotar en dibujos. En vez de escribir,
anotar un dibujo y el dibujo ya te ayuda ya te ahorra algunos pasos de diseño. Ok. Y sí, sí, sí. Bueno, Este, y también si nos puedes compartir los o el archivo que trabajaste el día de hoy. por supuesto, sí. Y bueno, invitaría a los que nos están viendo que regresen más o menos en una hora aquí al canal. En la descripción del video y en el primer comentario voy a dejar el link para que descarguen ya los recursos que nos deje Carlos, como el archivo y esta lista de libros, para que nos hagamos de ellos. Y si nos gusta, si te gusta esta parte de la visualización, ya lo vimos, si lo confirma Carlos, en Excel se puede hacer eso y mucho Sí, más. sí, sí, total, total. Mira, aquí un comentario, porque si es una pregunta que rescaté. Rigoberto nos pregunta, ¿cómo haces para transformar la etiqueta de datos a líneas? Mira, puedo compartir algo rapidito, Claro que 5 sí, minutos y listo, y claro que sí. cerramos, para que cerrar con... Vamos a compartir, es el último ejemplo, Rigoberto. Si te metes acá rapidito a la página web, te lo puedes descargar. Si acaso aquí la explicación no queda, pero ya estoy abriendo el Excel, está demorando a abrir. Te metes aquí en Post, en el primero, 01, y te vas al final. Aún no estás Dime. compartiendo, ¿eh? Ah, ok, 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 ok. Buena voz. Bueno, discúlpame. Y a los que nos están viendo Es en bien difícil. Yo a LinkedIn, veces... sí, no, aún no se comparte. A los que nos están viendo en LinkedIn y en Abrir. Facebook, el link va a estar en el canal de YouTube. ¿Sí? Vayan al canal Excel e Info, vayan a esta plática y en la descripción y en el primer comentario va a estar el link de los recursos. Ahora sí, ya se ve. Sí, Ahora sí, perfecto. Gracias, Sergio. ya se ve. Ahí ya se ve. Perfecto. Mire, entonces en la página web, otra vez en Post, aquí, en la parte de matrices, voy a cerrar, ¿sabes qué? Esto me está confundiendo un poquito. Listo. Vuelvo ya a traerte a ti. Ok. Y se van al final, ok, Rigoberto, al final, el último. Se puede descargar el 43. Todavía no lo he publicado porque por ese tema que dije que quiero documentar primero los primeros. Hasta que no lo documente, no lo voy a seguir, porque sí hay todavía muchos más gráficos que están ahí en borrador, pero me he puesto esa condición. Bueno, aquí como puedes ver, mira, aquí se ve muy chiquito, pero vamos a abrir el Excel. Bueno, otra vez, le das al botón verde y te descargas el número 43 que dice resaltando líneas, ¿ok? Que es básicamente lo que vimos hoy, ¿eh? Pero de una manera ya avanzadita, porque básicamente aquí ya tú te permites escoger, mira, yo quiero comparar Argentina, quiero comparar Francia y quiero comparar, no sé, Estados Unidos. Y Estados Unidos ahí medio choca, ¿no? Entonces, capaz Turquía. Listo. Pero entonces, mira, y ahí yo estoy utilizando el etiquetado directo. Ya le estoy diciendo a Turquía es azulito, Argentina es el otro y Francia es el otro. ¿Cómo hago eso? Pues necesitas traerte... Ah, ok. Sorry, me olvidé. Como es un gráfico de dispersión, como todo el gráfico es dispersión como tal, mira, dispersión, dispersión, dispersión. Entonces ya con dispersión me puedo jugar algo interesante, que son posiciones de cosas. Entonces lo que yo hago aquí, esta partecita acá, es como yo obtengo la posición de Francia en su último año. Y eso, por ejemplo, ahí está, Max 17, y ya busco con índice coincidir el Max 17 de este caso Francia. ¿Y cómo sé que es Francia? Porque estoy casi seguro que... Listo. Francia es la matriz que estoy seleccionando con mis controles de formulario de macros. Entonces, todo esto que está acá es Francia. Y esto puede cambiar. Suponte que te pongas en el sentido, ok, quieras mostrar no todo, mira, es que hay data histórica desde el año 1860. Suponte que solamente quieres desde desde la Segunda Guerra Mundial. Suponte del año 60. El gráfico, no se actualizó. ¿Y eso? Falló. No he chequeado esto. No puede ser. Automático, automático. Ah.
Qué raro, debería funcionar. A ver. Dios. Y esto es público. A ver un segundo. Qué raro. Debería, en teoría esto debería ajustarse, pero vamos a hacer ahorita 00. Creo que es el lagging, ¿ok? Estoy casi seguro que ese cuadro se ajustaría, ¿ok? Hay algo del Excel que el seguro no me está, se está demorando el Excel y no está ajustando a tiempo, ¿ok? De tal caso, me confirmas, yo voy a chequear los comentarios, pero qué extraño, debería ajustarse. Sí. Y, y lo que también quiero comentarte, y qué honor que mi complemento esté ahí, junto con el de Monkey Tools, el de John Claro. Peltier. Qué honor, muchas gracias. Sí, sí, estaba esperando a ver si se da cuenta, a ver si se da Sí, cuenta claro. Sergio. Tiene que estar entre los mejores ahí, los Sí. John Pilcher, todos son cositas que son útiles. Bueno, entonces, Rigoberto, mira, no sé por qué está fallando, eso debería estar ajustándose a tiempo, de verdad. Si tú ajustas un rango de años, debería ajustártelo, pero no sé por qué, de verdad, no se está ajustando. Qué curioso, súper curioso. Vamos a quitar el tooltip. Capaz quitar esto. Súper curioso, súper curioso. Pero pasa. Estoy seguro que sí funciona. Ok, bueno. Lo que te digo es que a veces hay herramientas que son válidas y valen la pena comprar. ¿A qué me refiero? Mira, voy a volver a abrir rapidito el de acá, el archivo como tal, y nos vamos a presentaciones a otros y este es el de acá, el de final. Ok, vamos a abrir el final. Y rapidito, mira, esta es una herramienta como hace también Sergio, y me tomo el tema porque de verdad que John Peltier ha sido una referencia para el tema de los gráficos. Si hay alguien que sabe de todos los gráficos, es esta persona que se ha puesto a explorar todas aquellas intricidades de los gráficos. Y entonces acá, suponte, si tú quisieras automáticamente con una macro ponerle etiqueta directa a todo eso, ajá, entonces nos vamos acá el adding de John Peltier, ¿ok? Se llama Peltier 4.0, lo consigues y le dices que quieres esta opción, etiquetar al último. Y, a ver, papán, listo. Wow, Ahí está. está genial eso, ¿eh? Ajá. Sí, sí, ahí está. Entonces, leyenda versus etiquetado directo, ahí está. En un instante, ¿ok? Y sí, pues esto ya cambia todo, porque ahorita lo modificas un poquito acá y si quieres un poquito acá, y básicamente ya Excel pone una linecita ahí delgadita. Pero esto es mucho mejor que decirle estar escaneando una leyenda a cada línea. Sí. Ahí se responde la pregunta. ¿Aún es bueno aprender macros? Sí, porque esto es con macros. ¿No? Todavía Eso es es una bueno. macro. Todavía es bueno. No, todavía. Eh, no sé si se te haya pasado la idea por la mente, Sergio, pero creo, y no estoy seguro si Sergio Lungu habla español, pero él es de Rumania y lo podrías entrevistar a tu canal. Él es el de Excel Inusual, no sé si lo conoces. No lo conocía, pero Oh, oh, lo wow, anoto. no, mira, él sí es una persona, aquí se los dejo, bueno, no, más bien vámonos acá. Miren, mi blog, aquí yo tengo algunas páginas que siempre estoy como medio, me meto por inspiración, pero aquí de aquí, se meten a recursos y se meten a la cuarta, okay, a este de acá, Ok. aquí, ok, en recursos, y miren, loco, y las macros de él son unas macros muy simples, son muy iterativas, pero son macros, uy, su página no está funcionando. Ujú. Intentemos a ver qué está pasando acá. Todo falla, ¿no? En vivos. En Excel, vivo todo puede pasar. sí, todo falla, pero ajá, Excel inusual. Ahí está la página. Pero no carga. Sí, no sé si carga para ti, pero te la paso por el chat. Ajá. Bueno, no sé si tuviste que alguien hizo una montaña rusa en Excel, una simulación. No, pero igual conozco a personas
que hacen juegos en Excel. Ajá, Por también ejemplo, es verdad. David García, que hace juegos, Alejandro Caso también, cosas que tú dices, wow, digo, ¿tiene sentido? Sí, no, porque aprendes mucho también, y pues es como Claro, decir, como diría Vane, Vanessa Cuellar, en Excel se puede, ¿no? en Excel se puede así, aquí está, mira, una, de verdad que claro, ahí está, Engineering Fund, ¿verdad? Pero es George Lungo, él está en LinkedIn, lo puedes, Y la sí, bueno, página si te acepta una no está entrevista, abriendo, ¿eh? creo que sí te la acepta, pero creo que el lenguaje Ujú. no está abriendo, no, no está No. abriendo, lo voy a comunicar. O ese es Excel, ¿qué? Como Excel 2000, Qué Excel raro, XP. debería, pero lo voy a comunicar ahorita. Ahí está. Ajá, esa es la otra cosa. Yo tuve una entrevista con él recientemente. Ujú. Están invitados a verla. Bueno, está en el canal Rica Alcorday y él todavía hasta el día de hoy trabaja con Excel. Aquí les paso el link porque él dice que Excel 2003 es más rápido que Excel 2003-65. Esa es esa es No lo dudo. su postura, ¿no? Digo, Pero espérate, no, excepto, lo malo que se con quedó en respecto a 65,000 gráficos. filas. Sí, es lo malo. Pero él dice, para los gráficos que tiene que ser, mira, ahí estoy yo conversando con él y él hace esta macro de una pelota moviéndose, hace también Ujú. de así, de cositas así, que es un espacio y son puras macros así itereteando. Pero la que sí es interesante es esto. Esto sí es interesante porque mira, estos son visualizaciones que uno haría en MATLAB, ¿ok? MATLAB es ya palabras mayores, pero él lo hizo en Excel. Entonces, está el tema mira, que no se ve moviéndose para que se vea moviéndose. No se mueve. Pero aquí les paso el video, si quieres te lo paso. Ujú. Muy interesante, de verdad. George Lungo, tremenda persona porque pues nos dice, ¿no? Que él hizo, mira, ese sí es un modelo de cómo limpiar una señal analógica. Lo hizo, lo replicó, pero utilizó Excel para aprender el problema, para después Ok. cómo lo replantea en MATLAB, ¿ok? O sea, utilizó Excel para entender el problema, para replantearlo en MATLAB, lo replantea y le pasó lo que nos pasa mucho, lo cancelaron porque Mm. las personas, sus superiores, dijeron, wow, este tipo entendió un problema que nos lleva 10 años, lleva 10 años entendiéndolo y utilizó una hoja de cálculo para entenderlo y lo cancelaron, o sea, como que le dejaron de hablar y ya lo habían contratado, pero, o sea, imagínate lo incómodo que debe ser ese tipo de situación. A mí me ha pasado y yo sé, porque a mí me han llamado como consultor, me dicen, mira, queremos mejorar este reporte, tenemos esto, listo. Bajo los datos, algunas cosas lo hago en Excel, grafico un prototipo en Excel y después lo grafico en Power BI y también me han dicho, mira, ¿cómo hiciste esto? Y esto? Ah, no, bueno, con Excel y su versatilidad y Mm. flexibilidad me permitió poder recrear lo que estaba pasando y aquí está, también cancelado. Pues me dijeron, "No, me dejaron de hablar y ya me pusieron en timeout". Entonces, Mira, yo lo he dicho siempre, que Excel es una plataforma, ¿no? Es una ujú, plataforma en donde tú haces prácticamente lo que tú quieras, ¿no? Con el poder de las macros y de las mismas fórmulas que ya tiene Excel, que no son fórmulas simplemente las usuales, ¿no? De búsqueda de texto, lógica, ¿no? También tienes funciones financieras, funciones enfocadas a ingeniería, y con las macros le das un poder que lo conviertes en una plataforma, ¿no? ¿Quieres análisis? Ahí está. ¿Quieres esta parte de ujú. ingeniería que honestamente uno sabe Excel, pero no sabe hacer esto, ¿no? ¿Quieres potenciar cualquier cosa que quieras en Excel? Gráficas, enseñar aquí principios físicos y demás, pues te metes con las macros y en Excel se puede literalmente todo. Y luego, además de que tienes el lenguaje BBA y puedes interactuar con las APIs de otras aplicaciones, pues te Uf, metes, te ujú. metes con cosas de Windows, te metes con
con APIs de otras aplicaciones, te metes con bases de datos. Entonces, es mucho más que un hoja de cálculo, ¿no? Es mucho más. Tú lo has dicho, es que claro, visualmente es una hoja de cálculo, visualmente. Claro, sí. Y te limita 1 millón de filas, pero ok, si Power Pivot lo metes por ahí y cómo lo metes, ok. Pero digamos que, mira lo que está haciendo esta persona, está graficando, son formas y después ya las formas las metes coordenadas. Y yo le digo, con todas estas cosas que tú has hecho, cómo llegas a esas lógicas? Porque esto no es como para, digamos, el usuario normal y corriente, me dijo, Claro. con las tres leyes de física y álgebra 001 haces todo esto, me dijo. Y le digo, es solamente que tienes que ser un poco creativo, ya, digamos, pensar ahí, mira, está simulando esto, ¿ves? Entonces, yo digo, wow, o sea, esto lo hace MATLAB así, rapidito. Ujú. Él está utilizando Excel como para entenderlo, o sea, como dices tú, es una plataforma que nos permite, si la sabemos utilizar, y ayer lo dijo José en el podcast contigo, nos Ujú. permite validar, y a veces validar Sí, para entender. Ajá, exactamente, sí, exactamente. sí, sí, sí. Bueno, amigo, 2 Eh, horas y media, que ya es sí, como, sí. como del estándar contigo, ¿no? En promedio, 3 horas, ya sea en plática profunda o sea, mostrando cosas. La verdad es que siempre es un placer que te estés aquí y espero que no sea la última. Ya nos has acompañado aquí en varias ocasiones y como siempre, encantado de que nos muestres, que nos platiques tu visión de esto, visión de la vida. Si alguien quiere y puede y tiene interés de una plática también profunda, hace algunos meses, si no es que más de un año, estuviste aquí, Carlos, platicamos casi 3 horas, bueno, Sí, platicamos 3 horas, 3 horas tres aquí, horas. Y incluso cómodamente. Y sí, y cómodamente. llegamos a temas teológicos incluso también. Quien sea, quien sea sensible en esos temas, no entre. Pero, Sí, eso sí. pasa cuando la plática se alarga, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que el Excel se puede poner filosófico, muy filosófico y Sí, sí, teológico, sin porque duda. queremos entender en la vida, queremos comprender la vida, queremos comprendernos. Pero Exactamente. no, gracias, Sergio. De verdad, otra vez, otras 2 horas y muy cómodamente. Gracias por el espacio. Y te lo he dicho, y lo digo a todos, soy tu francotirador, te estoy cuidando. Te digo, cuando Gracias. están otra vez en las guerras de memes, en guerras de debate, yo estoy ahí vigilando el adversario. Ahí está en Sí, mi... sí, sí, es algo que te agradeceré siempre, que estás ahí siempre también apoyando de repente cosas que uno hace, que uno dice que a muchos no les gustan, pero bueno, también en este mundo hay que defender abiertamente lo que uno cree. Y entre otras cosas, lo que uno cree es que Excel tiene para más, gracias a Microsoft, que le sigue metiendo cosas y le va a seguir añadiendo. Entonces, bueno, Excel tiene para rato y por más que mucha gente diga que no, que va a ser reemplazado con, no, simplemente se va a potenciar cada vez más y aquí nos estaremos compartiendo, como dijiste, aunque tengamos 90 años, en esta herramienta fantástica. Bondadosa, que nos Sí, puede cambiar la vida. Nos puede cambiar claro, la vida. y fantástico igual tú por todo este conocimiento, porque compartes todo lo que vas aprendiendo. Por algo eres MVP, porque tienes en tu ADN la sangre para compartir y es lo que distingue a un MVP y a un profesional, Carlos. En serio, Oh, wow, gracias, gracias. muchas gracias y sabes que tienes mi aprecio infinito. Oye, gracias, en serio. Y igual, eres una leyenda viva, ¿eh? Así que has estado ahí en YouTube desde hace muchos, ahora muchos quieren ser influencers, pero ya tú estabas 10 años, 11 años atrás con el blog y con el Sí, canal, así que influencia siempre ha estado, ¿no? Y que lo he dicho, tus videos siempre son calidad como de producción ya curso profesional, así LinkedIn. gracias. Ya no es como Com- a veces yo a veces me meto, ya estoy inspirado, grabo, listo. Y ya me equivoqué, pero no, tú eres Claro, ya un estilo más pro. claro. Gracias, gracias.
Y como anuncio, el día martes 11, en 2 días, estaré en la comunidad de Nicaragua. Por ahí sigan a Oh, Noel, ¿cómo se llama? Noel Tchaikovsky en LinkedIn. Estaré dando una plática sobre cómo crear un canal de YouTube exitoso, porque pues, además de Excel, uno va entendiendo todo esto de la creación de contenido. Entonces, quienes quieran entrar a YouTube o quienes estén ya y quieran potenciar su canal, entonces ahí los espero martes 11, 7 p.m. México, en la comunidad de Nicaragua. Estaremos hablando sobre cómo crear un canal de YouTube exitoso. uy, qué bueno. Excelente, Sergio. Me anoto, me anoto. Gracias, amigo. Y bueno, no sé si tengas algún comentario al final en donde te encontramos. Mira, bueno, el canal de YouTube que ya lo compartiste y me pueden ahí en LinkedIn, son las únicas dos redes de verdad que me estoy activo. Estoy activo en YouTube por, por aprendizaje, no paro de aprender. Siempre estoy ahí viendo o un tutorial de Sergio o un tutorial de otra persona. No hay tiempo para ver todo, lastimosamente. Y hoy en día la competencia está buena, pero la competencia, digamos, en el sentido de la buena fe. O sea, está Sergio, está Víctor Momo, está Os du Soleil, está Víctor Román Castro, está Rojas Moncada de Colombia, Ujú. está, wow, otros amigos de Chile, y ya uno ve lo que puede, pero uno está ahí siempre, siempre todo te ayuda, te ayuda. Y bueno, en LinkedIn ahí me pueden conseguir como Carlos Barbosa, este, y ahí me consiguen, ahí está mi foto. Como digo, no tengo título porque siempre estoy como cambiando los sombreros. A veces Ajá. estoy viendo un pipeline, otro día estoy viendo visualización, otro día estoy viendo, no sé, psicología, escuchando al cliente, qué es lo que quieres, Es, qué es lo que de verdad es como el quieres, ¿no? currículum, ¿no? Como el currículum Sí, que dicen, modifícalo, depende del puesto que quieres, ¿no? O sea, igual tú. sí, Depende del objetivo en el que estés en ese momento. Ese es tu headline en LinkedIn. en LinkedIn, sí, sí, sí. Sí. No, sí. Muy bien, amigo. Bueno, Bueno, Sergio. un abrazote hasta Perú. Seguimos en contacto y esperamos, bueno, que esperen la parte 2 de, la sesión que Ah, tuvimos ayer, sí, 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 en sí. el canal Sentido Analítica, lo, que lo, que lo lideran José Escalante y tú. Que se vayan, esperen la plática 2, que va a estar muy interesante. Dos. Dos. Sí, y sería bueno a ver si traemos otros integrantes, tú sabes, capaz un pro en contra, un grupo en contra Yo de Sergio, encantado, otro pro, yo, porque, yo encantado. A mí me encanta. porque, sí, sí, estaría bueno, porque va a haber muchas coincidencias Sí, y también seguro algunas cosas nos incomodarán, pero ahí va a haber más, creo que coincidencias que incomodidades. Sí. exactamente, exactamente. Yo encantado a que traigas a quien traigas, en pro o en contra, igual, seguramente más o menos una plática interesante. Listo. Bueno, Amigo, un Sergio, abrazote, se te aprecia. igualmente, A los que nos igualmente, están viendo, igualmente, muchas Sergio. gracias. Compartan, dejen su like y suscríbanse al canal de Carlos, que es Gráficas Dinámicas, aquí en YouTube en español. Un Sí, abrazo a en español. todos. Los queremos. Cuídense. Chao, chao. Feliz domingo. Chao, chao.